Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 261. Al ver que nadie se ofreció como voluntario, Banner se sintió incómodo. Se ve tan aterrador en este momento. Banner dijo dócilmente. He visto cosas más aterradoras. Natasha dijo casualmente. Está bien tener miedo, pero ahora necesitamos algo más aterrador. Banner, es hora de enfadarse. Steve le dijo a Banner autoritariamente. Capitán, ese es mi secreto. Siempre estoy enojado. Banner dijo mientras comenzaba a ponerse verde y rugía en voz alta. Hulk comenzó a saltar hacia el enemigo en la pared del edificio y los aplastó entre sí, pero tan pronto como el Leviatán estuvo a la vista, Hulk rugió una vez más y saltó a la espalda del Leviatán y comenzó a golpearlo. Tony, que estuvo observando al Leviatán durante bastante tiempo, inmediatamente disparó un misil cuando vio que Hulk había hecho una abertura en la armadura del Leviatán. El Leviatán voló inmediatamente en pedazos cuando el misil de Tony lo destrozó con éxito. Este era el tipo de trabajo en equipo que Nick Fury imaginó al crear el equipo, pero la felicidad de todos duró poco cuando vieron que varios Leviatanes salían del portal, seguidos por una gran cantidad de enemigos volando con su planeador. Tienes que encontrar una manera de cerrar ese portal, de lo contrario esta batalla nunca terminaría. No seríamos capaces de retenerlos si eso sucede. Steve dijo mientras expresaba su opinión. El portal estaba protegido por algún tipo de barrera de energía. No pude pasar para destruirlo. Thor dijo cuando llegó después de luchar contra Loki durante bastante tiempo. ¿Por qué solo dices malas noticias? Tony le dijo a Thor con sarcasmo. Creo que el cetro de Loki podría penetrar la barrera y destruir el portal. De lo contrario, no seguiría aferrándose a esa cosa con tanta fuerza. Dijo Dio mientras sugería la forma de destruir el portal. Sabía que el cetro sería capaz de destruir el portal ya que la gema de la mente no se vería afectada por la gema del espacio dentro del cubo. Deberías haberme dicho eso antes. Natasha dijo mientras sostenía el cetro en sus manos. Ustedes vayan a manejar el portal. Retendré al enemigo por mí mismo. Dijo Dio con confianza. No te enfrentarás a ellos solo, Dio. Estaré aquí ayudándote. Este no es el momento de actuar heroicamente. Thor le dijo a Dio con confianza. Sí, nos sentimos de la misma manera. Tony, Steve y Barton dijeron simultáneamente. Muy bien, tú ganas. Capitán, tome el mando. Dio dijo casualmente. Dio se sintió un poco complicado, ya que ya estaba acostumbrado a lidiar solo con el enemigo, pero ahora tenía gente en la espalda para apoyarlo. Muy bien, antes de destruir el portal, tenemos que mantener la línea. Barton, ocupas un lugar alto, te convertirás en nuestros ojos para conocer la posición del enemigo y observar el rumbo de la batalla. Stark, debes ser nuestra línea perimetral, asegúrate de que no quede ningún enemigo en un radio de 3 millas desde el portal. Thor, llama a tu trueno, lo necesitamos para sacrificar al nuevo enemigo que sale del portal mientras Dio estaba protegiendo el frente de batalla. Natasha, tú y yo nos aseguraremos de que el portal sea destruido. Y Hulk, aplasta. Steve dijo con confianza a todos. Después de escuchar la palabra que más le gusta, Hulk inmediatamente saltó hacia el enemigo cercano y comenzó a aplastarlo. Casi pensé que una criatura biomecánica como tú no siente ningún miedo. Pero seguramente he cometido un error. Dijo Dio al notar que el Chitauri estaba huyendo de su posición. Ya ha matado a numerosas cantidades de enemigos que ya perdió la cuenta. Bueno, ya que no quieres volver a atacarme, te perseguiré. Dio dijo mientras golpeaba la mirada del segador contra el suelo y sacaba 2 cartas temporales que tenía. Ve mi escuadrón malvado. Haz pedazos al enemigo. Dio dijo mientras activaba 2 tarjetas Bad Company de un solo uso. The Bad Company fue un stand que produjo una gran cantidad de soldados de Amon Energy que también usaron tanques, helicópteros y artillería. Con sus habilidades, fuego activado inmediatamente, los Chitauri no serían capaces de reaccionar. Pero esto fue solo el comienzo. Dio también sacó una tarjeta plateada y la cargó rápidamente con su Amon Energy. Adelante, mi leal caballero blanco. Protege a esos 2 del enemigo mientras hacen su misión. Dio dijo mientras activaba el stand Silver Chariot de su tarjeta de un solo uso. El Silver Chariot siguió rápidamente a Natasha y Steve mientras despejaba su camino para que ningún enemigo pudiera dañarlos. Desafortunadamente para el enemigo, no pudieron ver el stand.
Entonces, todos estaban confundidos porque no vieron nada hasta que fue demasiado tarde. Ahora, lo único que quedaba era la fuente. Dio miró hacia el portal en el cielo y notó que Thor estaba invocando sus truenos y relámpagos para matar al enemigo que entró a la tierra a través del portal. Pero Dios sabía que Thor no podría seguir invocando su trueno por mucho tiempo. Después de un tiempo, Thor, que era un dios, también se sentiría exhausto. Creación exclusiva de Dando Novels. Capítulo 262. Al mismo tiempo, Dio sacó su última tarjeta de un solo uso. Era un puesto que se sentía reacio a usar más, no porque fuera una tarjeta de un solo uso, sino más bien por el hecho de que si este puesto estaba fuera de control, toda Nueva York estaría muerta. Era la tarjeta de Green Day. Dio activó la tarjeta y apareció una babosa verde con cuerpo humano. Dio luego llamó a Thor. Thor, hazme un favor y tira esta cosa al borde del portal. Dijo Dio mientras hablaba con Thor. ¿Qué es esta cosa? Thor preguntó porque sintió un poco de curiosidad después de ver el Green Day de cerca. Dio no se sorprendió de que Thor pudiera ver el stand de Green Day, porque Dio sabía que un stand de un solo uso tenía más energía de Amon y, por lo tanto, estar con una mayor conciencia mental podía ver el stand. Esta es una de mis habilidades, no hay tiempo para explicar ahora. Necesito que arrojes esta cosa al borde del portal, pero no la arrojes dentro del portal. Dijo Dio mientras le explicaba la cláusula a Thor. Después de ver que Dio hablaba en serio, Thor inmediatamente agarró el Green Day y voló lo más alto posible. Thor apretó los dientes mientras más arriba volaba, más denso era el enemigo. ¿Es esta altura lo suficientemente buena? Thor le preguntó a Dio a través del enlace mental. Sí, eso es lo suficientemente cerca. Thor, presta atención a mis palabras. Una vez que active las habilidades de esa cosa que estás sosteniendo, no podrás descender. Quédate en tu posición o vuela horizontalmente, pero nunca bajes aunque sea un poco. Dio dijo solemnemente. Está bien, solo sé rápido. No podía aguantar más, el enemigo era demasiado por aquí. Thor dijo nervioso. Relájate, pronto se convertirían en montones de chatarra inútil. Dio dijo casualmente. Día verde. Activar. Dio gritó y de inmediato salió un humo verde de la cabeza de Green Day que infectó todo lo que estaba cerca de él con la infestación de moho. Por supuesto, debido a que Thor básicamente se estaba aferrando al Green Day, fue el primero en infectarse, pero afortunadamente, recordó que Dio le advirtió que no debía caer y, incluso después de sentir que algo andaba mal, no lo hizo. Te bajar en absoluto. Thor rápidamente se dio cuenta de por qué Dio dijo que no podía bajar en absoluto. Un soldado Chitauri voló hacia Thor y comenzó a disparar, pero Thor esquivó de izquierda a derecha. El soldado Chitauri comenzó a bajar a Thor, pero una vez que el soldado cayó, el moho comenzó a cubrir su cuerpo. Solo entre un segundo o dos, el soldado estaba muerto, dejando solo las partes mecánicas de su cuerpo. Thor entendió de inmediato que una vez que comenzara a caer, estaría muerto, consumido por el moho como el soldado Chitauri antes. Inmediatamente se sintió emocionado porque sabía que la cosa en sus manos estaba liberando algún tipo de gas que era extremadamente letal. Thor comenzó a moverse en el aire para que los gases se esparcieran más. Efectivamente, Thor hace que cientos de Chitauri caigan y mueran, convirtiéndose en la nutrición del moho. Pero una vez que un leviatán comenzó a caer, también fue rápidamente devorado por el moho, dejando solo su parte mecánica y nada más. El moho del leviatán comenzó a extenderse y la zona de aire debajo del portal se convirtió inmediatamente en una zona muerta. Como cualquier cosa que pasó a través del portal y comenzó a descender hacia la tierra rápidamente cayó y se convirtió en chatarra. Thor ahora sentía el poder abrumador de Green Day, el poder de esa cosa era un arma de asesinato en masa. Ya no se preguntó por qué Dio no liberó este poder desde el principio, ya que podría afectar un espacio enorme y crear una zona muerta. Si no fuera cauteloso, toda la ciudad caería bajo el poder de esta cosa. Ahora, Thor se sentía nervioso porque le preocupaba que Dio no pudiera detener el poder de esta cosa. Si ese fuera el caso, entonces este lugar sería mucho peor que la invasión alienígena. Además, él tampoco quería morir. Dio, dime. ¿Estás seguro de que puedes controlar la habilidad de esta cosa? Me siento como una rata acorralada ahora mismo. Si esto no pudiera ser contenido, yo y el mundo entero estaríamos muertos. Preguntó Thor preocupado a Dio a través del enlace mental. Dio inmediatamente se da cuenta de que Thor temía la habilidad de Green Day. No te preocupes, haré todo lo posible para no causar un desastre. Dio dijo casualmente mientras se reía de sí mismo, ya que ni siquiera se molestó en tranquilizar a Thor en absoluto.
Thor comenzó a volar nerviosamente de nuevo, pero esta vez, estaba claro que Thor estaba asustado. No había más emoción en el movimiento de Thor, sino más bien como una persona que estaba concentrada y enfocada en una sola tarea. En la mente de Thor, sabía que probablemente sería mucho mejor si se limitaba a usar su trueno para freír al enemigo. Era mucho mejor y relajado en comparación con aferrarse a esta arma de destrucción masiva. En comparación con Thor, que volaba nerviosamente con el Green Day al final, Dio estaba completamente satisfecho y relajado. Por el aspecto de las cosas, el Green Day era mucho más poderoso de lo que esperaba en un principio. El Chitaurian era una carrera semimecánica, por lo que el efecto de Green Day estaba destruyendo rápidamente su materia orgánica. Dio tampoco sintió ninguna preocupación de que Green Day se fuera de control, ya que solo se invocaría durante 30 minutos, después de eso, el Green Day desaparecería junto con todo su molde. Capítulo 263. Cuando Thor y Dio eliminaron con éxito la cantidad de enemigos que salían del portal, Tony y los demás pudieron tener más espacio para respirar a medida que se reducía la presión para detener al enemigo. La conversación de Dio y Thor fue escuchada por los demás y, por lo tanto, todos sabían que no debían acercarse a Thor y que el que había hecho todo no era otro que Dio. Pero Thor, Steve, Natasha y Hulk pudieron ver al pequeño soldado de juguete y al caballero plateado en el campo de batalla, lidiando también con el enemigo. Todos comenzaron a preguntarse, ¿cuál era el fondo del poder de Dio? ¿El poder de Dio no se llama Amon Energy? Entonces, ¿qué es realmente ese pequeño soldado de juguete y el caballero plateado? Natasha preguntó con asombro. El caballero plateado ha hecho nuestro trabajo mucho más fácil, pero deberíamos hacerlo mejor gracias a él. Steve dijo mientras se volvía más decidido a despejar su objetivo. Anteriormente, Steve resultó herido por una bomba que el alienígena le arrojó mientras salvaba al civil que estaba atrapado en el edificio en ruinas, pero a él no parecía importarle en absoluto sus heridas. Oh, lo siento, interrumpí algo. Pero primero, ¿puede devolver mis pertenencias, señora? Loki dijo cuando apareció de repente ante Steve y Natasha. Steve se preparó de inmediato para la batalla, pero no fue lo suficientemente rápido. El Silver Chariot inmediatamente corrió hacia adelante e inmediatamente apuñaló a Loki con su espada. Silver Chariot fue sin duda uno de los stand más rápidos, pero cuando su espada atravesó a Loki, mostró un poco de sorpresa debajo de su casco de hierro. Al mismo tiempo, Steve gritó cuidado. Mientras empujaba a Natasha a un lado. Loki apareció detrás de Natasha, afortunadamente Steve logró salvar a Natasha cuando Loki estaba a punto de apuñalarla. Natasha se dio cuenta de la situación e inmediatamente corrió hacia Loki para apuñalarlo con el cetro, pero falló. Ella apuñaló la imagen residual de otro Loki y el verdadero Loki una vez más se escondió en algún lugar cercano. De repente, aparecieron más de 20 de las imágenes residuales de Loki, diciéndoles a Natasha y Steve que abandonaran la misión y le devolvieran el cetro. Steve y Natasha intentaron atacar las imágenes secundarias de Loki, pero todos sus ataques pasaron. Miraron a su alrededor para ver cuál era el verdadero Loki, pero, parecía que el verdadero Loki estaba esperando que hicieran exactamente eso. Inmediatamente apareció detrás de Steve e inmediatamente tomó el escudo de Steve y lo arrojó dentro de un edificio cercano. Ahora cambio de opinión. Los mataré a ambos y recuperaré mi cetro. Loki dijo mientras sonreía con confianza, se volvió confiado ya que la amenaza se redujo a la mitad. Loki inmediatamente se mezcló con sus imágenes secundarias una vez más, continuando la búsqueda inútil con Steve y Natasha. Pero Steve y Natasha fueron interrumpidos por el sonido del metal que caía detrás de ellos, e inmediatamente miraron la fuente a ese extraño sonido y vieron que el Silver Knight de antes se estaba quitando la armadura. Después de que Silver Chariot se quitó toda su armadura, creó la misma cantidad de imagen secundaria que Loki. La imagen residual de Silver Chariot era diferente de la imagen residual de Loki. Mientras que la de Loki fue creada por magia y, por lo tanto, creada únicamente para engañar al enemigo, la imagen posterior de Silver Chariot simplemente fue creada por su velocidad absurda, haciendo que cada imagen posterior sea tan real como podría ser. Silver Chariot inmediatamente apuñaló cada una de las imágenes posteriores de Loki al mismo tiempo, la imagen posterior de Loki desapareció inmediatamente mientras que el verdadero Loki fue apuñalado por el Silver Chariot. Loki dejó escapar un ruido ahogado ya que no esperaba que esta extraña cosa tuviera tal habilidad. Agregando a su desgracia, Hulk inmediatamente saltó desde lo alto del edificio e inmediatamente agarró a Loki. Estoy harto de ustedes, mortales. Soy un dios. Suéltame ahora mismo, criatura patética.
Loki dijo autoritariamente. Estaba harto de perder todos los planes que había planeado de antemano. Pero antes de que pudiera decir otra palabra, Ulg lo golpeó contra el suelo repetidamente en su ataque de ira. Fue violento cuando Loki fue golpeado contra la pared repetidamente como un muñeco de trapo. Dios insignificante. Ulg dijo que había terminado con Loki. Steve y Natasha miran con asombro la escena que se reproduce frente a sus ojos, nunca pensaron que terminaría así para Loki. Eso fue un poco cruel, pero no quiero quejarme. Natasha dijo mientras aplaudía a Ulg desde donde estaba. Recuérdame que nunca haga enojar a Banner, no quiero que me arrojen como un trapo sucio. Steve dijo mientras tomaba su escudo del interior del edificio al que Loki se lo arrojó antes. Loki no estaba muerto, pero seguramente sintió el ataque de Ulg justo ahora, aturdiéndolo en el pequeño cráter que Ulg había hecho para él. Este momento sería recordado para siempre por Loki y le causó trastorno de estrés postraumático, por lo que tuvo miedo de acercarse a Ulg nunca más. Vamos, tenemos que cerrar el portal ahora. Steve le dijo a Natasha que Loki ya no detenía su camino. Al mismo tiempo, Nick estaba teniendo su propia batalla dentro del Helicarrier. ¿Estás loco? No. Nunca aprobaré el uso de un misil nuclear para matar al alienígena. He enviado a mi equipo para que se ocupe de la situación, definitivamente salvarán a Nueva York del extraterrestre. Nick dijo molesto al monitor frente a él. El Consejo de Seguridad Internacional ha exigido el uso de armas nucleares para poner fin a la guerra. Capítulo 264. A menos que mi equipo me diga que ha fallado, no dejaré que uses el arma nuclear para bombardear Nueva York. Todavía hay civiles inocentes atrapados ahí fuera. Nick dijo con frialdad. Luego apagó la comunicación y comenzó a maldecir la estupidez que los miembros del Consejo de Seguridad Internacional le exigieron que hiciera. Nick cambió inmediatamente la pantalla al monitor satelital, observando al Avenger desde lejos. Aunque sabía que no podía ayudar a los Vengadores en su lucha, nunca permitiría que nadie interrumpiera y cambiara el curso de su lucha. Pero en ese mismo momento, un avión de combate equipado con misiles nucleares se preparaba para despegar sin autorización. El grupo de personas en el Consejo de Seguridad Internacional ha levantado el mando de Nick Fury sin que él lo sepa y ha ordenado el lanzamiento del avión de combate nuclear. El agente en la cubierta notificó rápidamente a Nick sobre el despegue no autorizado del jet y Nick inmediatamente corrió hacia la cubierta e inmediatamente voló las alas del fighter jet con el lanzacohetes, destruyendo la posibilidad de que el jet despegara. Pero llegó demasiado tarde para destruir otro jet que también estaba despegando. Nick Fury estaba furioso. El Consejo de Seguridad Internacional fue demasiado inflexible en arrasar a Nueva York mientras el Avenger se veía bien en su misión. Pero debido a que Dio ha interferido con la línea de tiempo actual, creó un efecto mariposa masivo. ¿Necesita ayuda, director? Coulson dijo mientras sostenía la pistola de energía en sus manos. Inmediatamente apuntó el arma al avión de combate e inmediatamente lo derribó en el cielo. Coulson. ¿Todavía estás vivo? Director, necesito una explicación para esto. La agente Y dijo cuando vio a Coulson disparando al avión. Hablaré de esto más tarde. Ahora, necesito tomar el control del deck inmediatamente. Este lugar está fuera del alcance de todos los agentes de este Helicarrier. Si alguien camina hacia esta cubierta sin autorización, lo derribaré personalmente. Nick dijo con frialdad. Señor, sí señor. La agente Y dijo que inmediatamente sacó a todos los agentes de la cubierta y selló la pista. Aunque tenía tantas preguntas para Nick Fury, sabía que no era el momento para eso. Coulson. ¿Por qué saliste corriendo de tu habitación? No te ordené que te quedaras quieto. Nick le preguntó molesto al emocionado Coulson. Estaba aburrido de esperar en esas habitaciones aburridas. Necesito volver al campo, después de todo, mi misión aún está incompleta. Coulson dijo emocionado. Nick Fury suspiró porque sabía que sería imposible mantener oculto a Coulson en el futuro y, por lo tanto, había terminado de esconderlo. Si ese fuera el caso, por la presente cancelé sus vacaciones aprobadas. Ahora, tu tarea es asegurarte de que nadie se acerque a este mazo sin mi orden. Nick dijo molesto. Espere un minuto, director. ¿Dijiste vacaciones? Coulson dijo con una mirada de sorpresa en su rostro. Sí, originalmente planeé que te tomaras unas vacaciones, después de todo, necesito que te mantengas escondido de los Vengadores. Ahora, necesito una excusa sobre tu resurrección y como ya te expusiste, ya no necesitarás estas vacaciones. Nick dijo con una sonrisa en su rostro.
Si vuelvo a entrar en la habitación, ¿puedo tomarme esas vacaciones tranquilamente, director? Coulson preguntó inocentemente. Por supuesto que no. Dios, no. Nick Fury dijo con desdén mientras regresaba a la sala de control con una mirada agradable en su rostro. En este momento, el pensamiento de Nick estaba lleno de cómo ajustar cuentas con los idiotas tontos dentro del Consejo de Seguridad Internacional. Los Vengadores que estaban en medio de una feroz batalla contra el ejército Chitauri no sabían que las personas que protegían casi los apuñalaron por la espalda. Estaban protegiendo desesperadamente a la Tierra de una invasión alienígena, pero esas personas detrás de sus escritorios fácilmente concluyeron que necesitaban un arma de destrucción masiva para absolver al alienígena sin preguntarles primero. De todos modos, el Avenger podría escapar del ataque nuclear sin problemas, pero la ciudad con cada persona inocente en ella se convertiría en víctima de su incompetencia. Todo esto era demasiado real, el líder solo podía ordenar sin pensar en las consecuencias de su acción. Siempre les decían a todos los que morían que eran un sacrificio que debían hacer, pero si la familia del líder estaba en la escena, harían todo lo posible para salvarlos. ¡Qué broma! Al mismo tiempo, el ejército Chitauri se dio cuenta de que no podían volver a entrar en la Tierra a la fuerza. En cambio, comenzaron a reunirse al otro lado del portal y comenzaron a disparar a la Tierra desde allí. Mientras tanto, Thor todavía estaba presionado por el Green Day que estaba sosteniendo. Debido al efecto del día verde en su lugar, Thor no pudo caer. El ejército Chitauri notó el extraño patrón de vuelo de Thor e inmediatamente siguió su ejemplo. Comenzaron a volar en patrón horizontal mientras probaban a bajar poco a poco para probar su propia seguridad. Un soldado Chitauri finalmente evitó con éxito la habilidad de Green Day y llegó sano y salvo al suelo. Capítulo 265. Cuando el primer soldado Chitauri llegó con éxito al suelo sin ningún problema, el resto del ejército lo siguió rápidamente. Dio, que estaba presenciando todo, suspiró cuando finalmente Green Day se volvió inútil. No podía usar Green Day si los enemigos ya estaban en el suelo debido al riesgo de que la habilidad de Green Day se extendiera sin control. Dio pensó que podía usar la habilidad Green Day tantas veces como fuera posible, pero parecía que el ejército Chitauri también era inteligente. Dio. Los Chitauri han encontrado una manera de abrirse paso. ¿Qué debemos hacer ahora? Dijo Thor a través del enlace mental de Snail. Natasha, ¿cómo está la situación de tu lado? ¿Ya estás cerrando el portal? Dio preguntó mientras ignoraba la pregunta de Thor por ahora. Steve y yo hemos encontrado la unidad del portal. El cetro de Loki ciertamente podía penetrar el escudo del portal, pero la energía producida por el cubo era demasiado fuerte. Necesito tiempo para destruirlo. Natasha respondió de inmediato. ¿Cuánto tiempo te tomará hacer eso? Sé preciso. Dijo Dio mientras su tono se volvía serio. 1 minuto. Dame 1 minuto. Natasha dijo apresuradamente. Thor. Espera mi señal. Tira esa cosa que estás sosteniendo y comienza a volar hacia arriba. No lo dudes. Dio le dijo a Thor mientras respondía la pregunta anterior de Thor. Después de encontrar una manera de lidiar con la extraña habilidad de Thor, el ejército Chitauri ignoró su presencia por completo. No sabían que Dio ya había desactivado la habilidad de Green Day por ahora. Pero tan pronto como Dio estaba a punto de usar su poder, la voz de Tommy interrumpió a todos. No lo cierres todavía. Tommy dijo nervioso. Rígido. El enemigo se ha infiltrado en nuestras líneas de defensa. Pronto volverían a invadirnos. Barton dijo molesto. Sí, pero Jarvis detectó un misil nuclear que se dirigía hacia nosotros. Necesitamos un lugar para tirar esa cosa también, y el portal parece una buena opción en este momento. Stark dijo solemnemente. ¿Qué? Todos excepto Dio y Thor dijeron simultáneamente en un tono de sorpresa. Así que tengo un plan. Mantengamos al enemigo como ya lo hicimos durante varios minutos más y cuando el misil nuclear ya esté a la vista, lo guiaré hacia el portal, tan pronto como los misiles entren en el portal, podemos cerrarlo. Tommy dijo solemnemente. No podemos permitir que los civiles atrapados aquí mueran por un error humano como este. ¿Qué decís, chicos? Tommy preguntó casualmente. ¿Has pensado que podrías morir haciendo eso? Natasha preguntó preocupada. Bueno, soy la persona más adecuada para hacer esto. Puedo volar y tengo un traje que podría predecir el movimiento de los misiles y un camino de guía para dirigirlo al portal. Es decir, soy el único que fue capaz de hacer esto. Tommy dijo sarcásticamente. Tommy tiene razón. Tenemos nuestras propias responsabilidades.
Debemos aguantar y esperar a que el misil nuclear llegue primero. Tal vez sea peligroso, pero nadie más puede hacer esto además de nosotros. Después de todo, era el plan de Tony. Deberíamos respetar sus elecciones. Steve dijo autoritariamente. Sí, está bien. Después de todo, también soy médico de guerra a tiempo parcial, ¿no? Si todavía estás respirando, podría salvarte. Dijo Dio con indiferencia. La palabra de Dio tranquilizó a Natasha, Tony y los demás. Tony y Natasha especialmente porque ya han visto las capacidades curativas de Dio de primera mano. En cuanto a los demás, ya han confiado lo suficiente en Dio como para no sorprenderse de otras extrañas habilidades que Dio tenía bajo la manga. Ok ahora. Thor. Después de una cuenta de 3, puedes volver al suelo. Dio dijo que Green Day todavía estaba absorbiendo el moho que liberó antes. Luego de la cuenta de 3, Green Day ya había terminado de absorber todo el moho que había soltado, e inmediatamente Thor bajó al suelo. Cuando vio a Dio, Thor se sorprendió un poco al ver que Dio estaba cubierto con una armadura blanca helada de pies a cabeza. Dio ha usado el álbum blanco una vez más. Ahora, mi preparación ha terminado. Ven Horus. Dio dijo mientras convocaba a otro stand. Un pájaro esquelético aterrador apareció detrás de Dio y la temperatura a su alrededor inmediatamente se volvió aún más fría. Nombre del puesto Horus. Descripción: un puesto que lleva el nombre del dios del cielo egipcio. Tipo: soporte de largo alcance. Habilidad: crioquinesis. Creación exclusiva de Random Novels. Descripción de la habilidad: Horus otorga a su usuario el poder de generar y controlar hielo a gran velocidad. Atributo: poder destructivo. B velocidad. B rango. D sostenibilidad. C precisión. E crecimiento. C evaluación. La versión de JoJo de Ice Molten Magic utilizada por Guy Booster de Fairy Tail. Una capa de escarcha apareció alrededor de Dio, congelando todo lo que tocaba. En el primer cuarto de la batalla, era un berserker que fácilmente cortaba en cúbitos al enemigo a corta distancia. Ahora, Dio planeó usar completamente el Ice and Cold Stand para dominar al enemigo desde lejos. Además, Dio también convocó al hombre ahorcado para completar su serie de excesos a distancia. Después de todo, el hombre colgado podría usar los fragmentos de hielo que Dio estaba a punto de lanzar para su propio viaje. Capítulo 266. Dio usó inmediatamente la técnica Amon sobre marcha de magnetismo vital para aumentar el poder de Horus. No había necesidad de ser invisible en este momento, el poder era más importante. Convocatoria de Ice Blade. Dijo Dio a Horus con frialdad. Cientos de fragmentos de hielo aparecieron inmediatamente alrededor de Dio, y tan pronto como Dio agitó las manos, cientos de fragmentos de hielo fueron disparados inmediatamente contra el ejército Chitauri a una velocidad increíble. Thor, que estaba observando el campo de batalla, se sorprendió. El poder de Dio estaba demasiado cerca del de un dios. El ejército Chitauri que salía libremente del portal se vio inmediatamente abrumado por la cantidad de fragmentos de hielo que les dispararon. Debido a la velocidad del empoderado Horus, el ejército Chitauri no tuvo tiempo para esquivar. Dio hizo otro lote de fragmentos de hielo y creó un muro de hielo en su costado para evitar que el enemigo se acercara para atacar. La pared de hielo era tan grande que muchos Chitauri Army se habían estrellado contra ella debido a la repentina aparición de una pared de hielo de 200 metros de altura. Cristal de espejo de hielo. Dio le dijo a Horus y, de repente, la pared de hielo de 200 metros de altura se hizo añicos, e innumerables cristales de hielo flotaron desde la ubicación anterior de la pared de hielo. El hombre ahorcado inmediatamente saltó del ojo derecho de Dio a los innumerables cristales de hielo y comenzó a matar a los soldados Chitauri que tuvieron la mala suerte de que su imagen se reflejara en el cristal de hielo. Esto fue posible porque Dio ha estado guardando su Amon Energy desde el comienzo de la batalla. Y así pudo lograr tal hazaña en el último momento como este. Su combo de hielo era impenetrable. El álbum blanco era su defensa de corto alcance ya que era una armadura y también tenía la capacidad de alcanzar el cero absoluto en una distancia corta, mientras que Horus atacaba al enemigo desde un alcance medio y creaba cualquier cristal de hielo para el hombre ahorcado, para moverse y matar a su enemigo. Thor ahora se sentía un poco avergonzado, ya que era el hijo de Odín y el dios del trueno. ¿Cómo es que dejó que un mortal hiciera tanto mientras él solo se sentaba y se relajaba? Como ya no podía mantener su propia moral, Thor inmediatamente sostuvo el Mjolnir en el aire e inmediatamente invocó el trueno y el relámpago. Thor comenzó a rugir y envió una cantidad impía de cargas eléctricas al aire. Debido a su proximidad, las cargas eléctricas de Thor resonaron con el cristal de hielo de Dio en el aire.
Como el hielo era un gran conductor de la electricidad, el trueno se volvió salvaje y electrificó a tantos soldados Chitauri a la vez. Esta combinación de hielo y trueno frió inmediatamente algunas oleadas del ejército Chitauri en muy poco tiempo. Todos los demás que vieron lo que estaba sucediendo se sorprendieron hasta los huesos, ya que nunca imaginaron que existiera tanto poder en bruto. Hulk, sin embargo, volvió a mostrar miedo cuando resurgió el recuerdo de cuando estaba congelado por la habilidad de Dio. Hulk inmediatamente se dio la vuelta y comenzó a matar al enemigo lejos de la posición de Dio. Ahora, el ejército Chitauri ha cambiado de táctica. Inmediatamente enviaron al Leviatán una vez más, ya que podía resistir la combinación de hielo y trueno de Dio y Thor. ¿Ahora, vas a venir conmigo? Dio le preguntó a Thor mientras Dio sacaba la mirada del segador para atacar al enemigo él mismo esta vez. Por supuesto. Vamos. Thor dijo mientras levantaba a Dio en el aire y lo lanzaba hacia el Leviatán más cercano. Dio inmediatamente se comunicó con el Anubis dentro de la mirada del segador. Por lo tanto, sabía que Reapersgaze había acumulado tantas energías de la batalla anterior, y este era el momento adecuado para liberarlas. La hoja de la guadaña comenzó a brillar en rojo y comenzó a cambiar su apariencia una vez más. Si antes era una guadaña grande que parecía una guadaña extra grande de granjero, ahora el mango comenzó a crecer, y la guadaña se volvió más como una guadaña de guerra. Dio inmediatamente balanceó la guadaña hacia abajo mientras caía hacia el Leviatán, y una onda de energía apareció inmediatamente de la guadaña y cortó al Leviatán en dos, y cayó al suelo sin más movimiento. En comparación con la muerte limpia de Dio, Thor tomó mucho más esfuerzo para derribar a uno de los leviatanes. Golpeó la armadura del leviatán, y una vez que se rompió, convocó al trueno para atacar la carne del leviatán directamente. Después de este tipo de espectáculo, Thor ya estaba en su límite, física y mentalmente. Otros héroes, excluyendo a Dio, estaban todos en la misma condición, todos ya estaban fatigados mientras el enemigo seguía apareciendo sin fin. Para el propio Dio, esto se debió a que ya había aumentado su Maxamon Energy y estaba ahorrando su poder al comienzo de la batalla. Si hizo todo lo posible desde el principio, ahora puede estar más fatigado que los otros héroes. Natasha. Prepárate para cerrarlo. Estoy en camino con los misiles nucleares. Tony finalmente dijo desde el enlace de la mente de Caracol. Bueno. Me prepararé. Natasha dijo mientras finalmente empujaba el cetro dentro del escudo de energía del portal. Dio vio a Tony venir de lejos con el misil en la espalda. Después de que Tony alcanzó cierta distancia del portal, Dio vio que Tony activó todo su propulsor y cambió la trayectoria de los misiles hacia el portal. Para ayudar a Tony a alcanzar el portal sin ser baleado por el enemigo, Thor inmediatamente voló cerca y disparó un rayo hacia el enemigo que volaba hacia Tony. Todos los demás miraban nerviosos la figura de Tony, incluido Nick Fury, que observaba la pelea desde el Helicarrier. Aunque había evitado con éxito el lanzamiento de misiles desde el Helicarrier, el Consejo de Seguridad Internacional ha lanzado los misiles desde otro lugar. Capítulo 267. El ejército Chitauri notó que Natasha estaba tratando de cerrar el portal, y muchos de ellos inmediatamente volaron apresuradamente hacia Natasha. Dio miró la posición de Tony y notó que casi llega al portal, así que Dio pensó que no había necesidad de que él ahorrara más Amon Energy. Activó su stand de ataque, y con Hulk a cuestas, Dio hizo todo lo que pudo para evitar que los Chitauri alcanzaran a Natasha. Mientras tanto, Thor volaba con Tony para escoltarlo a salvo hasta el portal. Después de todo, no podía permitir que los Chitauri atacaran los misiles y provocaran la explosión accidentalmente. Afortunadamente, el peor de los casos no sucedió, y el ejército Chitauri no detectó ningún peligro que Tony estuviera ocultando. Este hecho le dio a Tony la oportunidad de correr hacia el portal tan pronto como pudo. Tony lanzó los misiles nucleares directamente hacia la nave nodriza Chitauri, y explotó brillantemente en el espacio exterior. Tan pronto como la nave nodriza fue destruida, todos los Chitauri y Leviatán restantes que quedaban en la Tierra cayeron inmediatamente del cielo y murieron. Eran criaturas semiorgánicas, lo que significa que tenían a alguien o algo que los controlaba. Una vez que la nave nodriza fue destruida, lo que sea que los controlaba también estaba muerto con ella. Cierra el portal. Steve le dijo a Natasha apresuradamente. No, espera. Puede que ya se haya quedado sin energía. Dio dijo que sabía que Tony casi se cae y muere en la película Avenger. Todos obedecieron la palabra de Dio, ya que también querían que Tony volviera con vida. Pasaron unos segundos más, y cuando comenzaban a pensar que Tony había muerto con la explosión, una figura familiar cayó del portal. Es Tony.
Cierra el portal rápidamente. Dijo Dio apresuradamente. Natasha ya no dudó e inmediatamente clavó el cetro en el cubo y lo derribó de la máquina que abrió el portal. El portal se cerró inmediatamente ya que perdió su fuente de energía primaria. El rayo de luz que señaló la guerra en la Tierra finalmente se desvaneció cuando la guerra finalmente terminó. Pero la celebración duró poco. Tony caía en caída libre desde el cielo mientras Hulk y Thor intentaban salvarlo. Mientras tanto, la máquina que creó el portal explotó. Afortunadamente, Steve estaba cerca de Natasha, por lo que pudo bloquear la explosión con su escudo de vibranio, pero desafortunadamente, ambos fueron empujados fuera del edificio de 10 pisos. Barton saltó rápidamente del edificio en el que se encontraba actualmente y disparó una flecha al edificio de S.H.I.E.L.D. e inmediatamente se deslizó para salvar a Natasha y Steve, pero desafortunadamente, solo pudo alcanzar a Steve a tiempo. Natasha. Barton gritó cuando no pudo alcanzarla a tiempo. En este momento crítico, Dio cambió el mundo con Hermit Purple e inmediatamente ató a Natasha a la pared con él. Parecía que todos estaban a salvo. Pero, desafortunadamente para ellos, otra figura corrió de inmediato hacia el cetro que había volado antes, y luego de eso, saltó hacia adelante y corrió rápidamente hacia el cubo que estaba alrededor del camino frente a la base de S.H.I.E.L.D. Dio estaba visiblemente molesto por el momento crítico del hombre. Entonces, inmediatamente usó luz para disparar varios fragmentos de hielo para golpear al hombre o posiblemente matarlo si eso era posible. Pero el hombre se defendió fácilmente de los fragmentos de hielo voladores con el cetro de Loki en sus manos. Dio inmediatamente usó Hermit Purple para llevar el cubo al camino ya que no quería que esa cosa también cayera en la mano de la Hidra. Una vez que hizo eso, Dio también creó un muro de hielo para bloquear el camino del hombre hacia el cubo con Horus, pero el hombre destruyó fácilmente el muro de hielo con su brazo biomecánico. Dio estaba molesto más allá de lo creíble. No podía pensar en nada para capturar al hombre ahora ya que la vida de Hermit Purple sería demasiado débil contra este hombre. Pero afortunadamente, el poder de la vida de Dio llegó al cubo antes que el hombre. Entonces, el hombre escapó de inmediato, con el cetro de Loki en sus manos. Dio inmediatamente hizo un movimiento para perseguir al tipo, pero otra cosa le impidió hacerlo. Dio. Tony no respira. Dijo Thor a través del enlace mental. Dio gimió e inmediatamente levantó a Natasha y corrió hacia Tony para salvarle la vida. Déjame revisarlo, fuera del camino. Dio dijo mientras revisaba inmediatamente el vital de Tony. Dio inmediatamente se relajó cuando sintió que Tony todavía tenía pulso y que el caracol aún no estaba muerto. Tony estaba en animación suspendida, lo que significa que el tipo se estaba esforzando demasiado, y eso lo hizo colapsar. Además, Dio notó que la luz del Arc Reactor de Tony también era tenue, lo que significa que el Arc Reactor ya había agotado su energía. Thor, golpea un poco el pecho de Tony con tu Mjolnir, debería despertarlo. Dio dijo casualmente. ¿Estás seguro de que puedo hacer esto? Thor preguntó confundido. Date prisa, solo hazlo. Confía en mí esta vez. Dijo Dio apresuradamente para que Thor lo hiciera sin más preguntas. Dio era inteligente, al menos sentía que si Thor golpeaba un poco el Arc Reactor de Tony con Mjolnir de inmediato, la electricidad saltaría de Mjolnir al Arc Reactor de Tony. Después de un rato, Tony abrió los ojos y rápidamente respiró hondo. Capítulo 268. ¿Qué pasó? ¿Nadie me va a besar mejor? Tony preguntó sarcásticamente. Dio y el otro inmediatamente suspiraron aliviados, y como Tony seguía siendo tan sarcástico como siempre, todos sabían que no le pasaba nada. Natasha y Barton inmediatamente caminaron hacia adelante, y el Vengador se miró aliviado mientras sobrevivían a la guerra contra un invasor alienígena. Ganamos. Buen trabajo muchachos. Te sugiero que te tomes un día libre mañana y descanses, pero ahora me muero de hambre. ¿Alguna vez comieron shawarma? Conozco un lugar de shawarma que se dice que es el más sabroso de Nueva York. ¿Quieres ir a buscarlo? Tony dijo sarcásticamente. Aún no ha terminado. Thor dijo mientras miraba a Loki, que todavía estaba tirado en el lugar donde Hulk lo aplastó antes. Oh, sí, hay malas noticias y también buenas noticias que tengo que contarles. La mala noticia es que el cetro de Loki ha sido robado una vez más, y la buena noticia es que recuperé el cubo con éxito. Dijo Dio con indiferencia. Dio tuvo suficiente por hoy porque estaba hambriento y solo quería un lugar tranquilo para comer y volvió a casa de dormir. Tenía que pensar en Asgard más tarde, ya que sabía que la principal forma de llegar a Asgard en este momento era solo con el poder de Odín o el cubo, y no quería apresurar las cosas todavía.
Bartón también vio a la persona que arrebató el cetro de Loki antes, pero no necesitaba decir nada porque sabía que a nadie le importaba el cetro ahora. Tendrán que buscar el cetro más tarde. El director Fury ha enviado un helicóptero para que lo montemos, por ahora, atemos a Loki para que no intente escapar más tarde. Natasha dijo con cansancio. Espero que esta vez no venga con otro misil. Dio dijo sarcásticamente. Sí, eso fue una traición, ese tipo de comportamiento sin duda sería castigado con la muerte en Asgard. Thor dijo con frialdad. El otro permaneció en silencio porque no sabían qué sucedió y por qué estaban siendo bombardeados por misiles nucleares. Pero se dieron cuenta de que incluso si supieran la razón detrás del bombardeo, no serían ellos quienes se lo dirían a los demás. Pero seguramente, estaban preocupados por la seguridad de Nick ya que Dio y Thor estaban enojados por la situación de los misiles. Cuando aterrizó un King Jet, el Avenger les entregó a Loki, y Tony inmediatamente tomó un taxi a la barbacoa turca donde tendrían shawar. Lo sorprendente fue que, incluso después de que el extraterrestre atacara la ciudad, un taxi siguió dando vueltas por la carretera, tratando de buscar un cliente y el restaurante al que Tony los llevó tampoco se vio muy afectado por el ataque alienígena y aún así. Operado como si nada hubiera pasado. Después de pedir shawarma, todos estaban sentados alrededor de la mesa en silencio mientras comían su shawar. Después de 20 minutos más o menos, Dio no pudo soportar más la escena. Oh, por llorar en voz alta. Déjame preparar la cena para ustedes. Hoy, está en la casa. Dio dijo que sabía que el shawarma sabía a mierda. El dueño de la tienda dejó que Dio usara su cocina porque no podían decirle que no porque vieron de lo que Dio era capaz. Al ver el ingrediente en la cocina, Dio suspiró y decidió freír un poco de carne e hizo una barbacoa turca con arroz y ensalada al lado. Dio intercambió álbum blanco con Pearl Jam y decidió recuperar la resistencia para el efecto del tratamiento. Dio no tardó mucho en servir el plato simple que preparó, pero sin duda tendría un sabor increíble, al igual que los otros platos que preparó con Pearl Jam, simplemente oler el plato les hizo agua a la boca, y el shawarma que sostenían pronto se cayó y se olvidó. ¿También agregaste la receta habitual? Natasha preguntó con curiosidad. Tony también estaba escuchando atentamente ya que también tenía curiosidad por eso. Sí, agregué un poco con el efecto de aliviar un poco la fatiga y mejoré un poco tu factor de curación. El efecto secundario no sería ninguno ya que no trataría de curar ninguna parte importante de su cuerpo. Dio dijo casualmente. Natasha y Tony asintieron con la cabeza emocionados mientras los demás estaban confundidos acerca de su conversación. Sin embargo, a pesar de que no entendieron la conversación, todavía podían oler el plato fragante, por lo que comenzaron a comer de inmediato. Tan pronto como probaron el plato, todos excepto Tony y Natasha se sorprendieron por el delicioso sabor que nunca habían probado antes. Sus apetitos se encendieron y pronto se enterraron en comer rabia. Comenzaron a comer la barbacoa, el arroz y la ensalada sin ninguna manera y de vez en cuando le daban un pulgar hacia arriba a la dirección de Dio. Esta es la verdadera barbacoa turca. Lo amo a muerte. Tony dijo mientras comía su última cucharada de arroz. El dueño del restaurante y el chef se quedaron sin palabras porque la reacción entre su comida y la comida de Dio era muy diferente, mientras que los ingredientes en su cocina eran los mismos. El chef corrió de inmediato a la cocina y probó la barbacoa que hizo Dio, pero aún encontró el mismo sabor que solía crear. Comenzó a preguntarse si sus clientes eran actores. Mientras tanto, Dio ya ha hecho una gran parte para todos los miembros de Avenger. Pero nunca esperó que tuvieran este gran apetito ya que todo se había ido en cuestión de minutos. El primero en terminar su porción fue Thor, y comenzó a mirar el plato de los demás mientras también intentaba conseguir algo para él. Pero desafortunadamente, para Thor, nadie quería compartir. Normalmente, Tony o Steve compartirían su comida con Thor para mostrar un poco de cortesía terrestre, pero como esta comida era probablemente una de las mejores comidas, si no la mejor que jamás hayan probado. Capítulo 269. Justo después de terminar su comida, Dio les advirtió rápidamente. Está bien, ahora que has terminado de comer todo, sentirás que todo tu cuerpo se vuelve a activar gradualmente, y tal vez sientas comezón en un par de lugares, pero no te preocupes. Fue todo el tratamiento de la comida que cociné. Todo es para aliviar tu fatiga y sanar tus heridas. Dio dijo casualmente, ya que sabía que algunos de ellos harían un gran problema si Dio nunca les dijera lo que estaba sucediendo.
Todos asintieron, y Steve se sorprendió tan pronto como Dio terminó de hablar. La herida en su hombro comenzó a picar, y mientras la miraba, la herida comenzaba a sanar a una velocidad que era visible para el ojo humano. No mucho después de eso, la herida desapareció y el hombro de Steve volvió a ser como antes, como si no hubiera ninguna herida allí en primer lugar. Es increíble. Steve dijo con asombro, mientras que el otro también sintió lo mismo y comenzó a quejarse de sus propias heridas. Solo Natasha y Tony estaban disfrutando del tratamiento en paz. Pero tan pronto como ocurrió el efecto secundario de alivio de la fatiga, todos ellos no pudieron quedarse callados ya que sintieron que su cuerpo era como si estuviera siendo masajeado por un masajista profesional de primer nivel. Natasha y los otros miembros de Avenger comenzaron a gemir de alegría mientras su cuerpo estaba siendo tratado de arriba a abajo. Si alguien salió del restaurante en este momento, podría estar teniendo una idea equivocada aquí. Después de que pasaron unos minutos, el proceso de tratamiento había terminado. Natasha y los demás se acostaron en su silla con una mirada satisfecha en sus rostros. Es realmente increíble. Ahora estoy listo para encargarme de otra ola del ejército Chitauri. Thor dijo mientras flexionaba su músculo. Todos los demás también sintieron lo mismo, todos fueron curados y su resistencia fue restaurada como nunca antes. Excepto por su ropa que todavía estaba hecha jirones, nadie creería que acaban de terminar una guerra contra el ejército alienígena. ¿Es esta también una de tus habilidades? Steve preguntó con curiosidad. No conocía a Dio tan bien como los otros miembros, y eso también se aplicaba a Hulk. Pero lo que intrigó al capitán fue que Dio parecía tener tantas habilidades que parecían infinitas. Controlar el hielo, el arma que cambia de forma e incluso una fuerza increíble. Incluso en comparación con un Thor como un dios, Steve podría decir que Dio era aún más aterrador si cualquiera que se convirtiera en su enemigo no supiera qué hacer a continuación. Steve llegó a la conclusión de que Dio era insondable y misterioso. Bueno, soy médico a tiempo parcial, pero mi trabajo real es un chef. Si vienes a mi restaurante la próxima vez, te daré un 5% de descuento. Dio sonrió mientras le daba a Steve su tarjeta de presentación. Steve se quedó sin palabras cuando leyó Dio's Fantasy Restaurant en la tarjeta y el número de teléfono de Dio para reservar. Después de ese pequeño intercambio, decidieron irse del restaurante ya que comenzaron a llamar demasiado la atención. Como siempre, Tony se quedó a cargo del pago y esperaron afuera el King Jet. Ahora que ya habían terminado de comer, todavía había muchas más cosas que tenían que resolver, como el cubo, el cetro de Loki y el mismo Loki. Además, también estaba el tema de los misiles nucleares. Dios sabía que los líderes de los países que trabajan junto con el Consejo de Seguridad Internacional ya comenzaron a sentirse inseguros sobre la existencia del Vengador. Solo usaron los misiles nucleares como una excusa para poner fin a la invasión alienígena mientras pretendían que el Avenger pereciera junto con el alienígena. Por supuesto, esto fue lo que Dio descubrió en la película, pero después de cambiar tantas cosas, necesitaba preguntarle a Fury directamente por la verdadera razón. Si algunas personas se atrevían a interferir con su vida, no le importaba matarlas también. Después de todo, si algunos políticos murieran, el mundo seguirá funcionando como si nada hubiera pasado. Un político no era un engranaje necesario en este mundo de todos modos. Al mismo tiempo, en el Helicarrier, Nick tenía una reunión en línea con el Consejo de Seguridad Internacional. ¿Ves que mi equipo podría defenderse de la invasión alienígena con su propia fuerza? No solo detuvieron a Loki, el culpable, sino que también aseguraron con éxito el cubo. A juzgar por el resultado aquí, ustedes son los que toman la decisión equivocada. Nick Fury dijo con frialdad. Los miembros del Consejo de Seguridad Internacional que participaron en la reunión guardaron silencio mientras se enfrentaban a un agresivo Nick Fury. Pero no había forma de que admitieran que habían tomado una decisión equivocada. Eso es solo una casualidad. Si hay otra situación como esta la próxima vez, ¿seguirás confiando la seguridad del mundo a esos monstruos? Y no olvides que los recursos de S.H.I.E.L.D. están en nuestras manos. Nuestra decisión ya es un consentimiento de todos los demás, lo que significa que no tienes nada que decir al respecto. Por favor, aprenda su posición, director. Podemos revocar su estado y reemplazarlo con otra persona si queremos. Un miembro del consejo le habló a Fury con un tono de advertencia. Después de escuchar las palabras que provienen del miembro del consejo, Nick Fury golpeó la mesa con ira. ¿Una casualidad? ¿Llamas a eso una casualidad? Si no fuera por tus misiles nucleares manchados de mierda, habrían completado la tarea antes.
De hecho, los recursos de Shield vinieron de ti, pero no olvides que esta vez, la gente que protegió la Tierra fue mi gente. Si alguna vez comparto esta situación en línea, no sé cuánto te regañará el público por tu estúpida decisión, así que nunca más me hables así. Furia dijo furiosamente. Entonces, puedes meter a esos monstruos en tu trasero e irte al infierno. El miembro del consejo de antes maldijo a Fury porque también estaba enojado por la acción insubordinada de Fury. ¿Por qué no te preocupas por ti primero? Si estos monstruos llegan a conocer tu paradero, tal vez te hagan una visita. Pero, lamentablemente, no les importa si estás vivo o muerto. Fury dijo mientras cortaba la comunicación. Capítulo 270. A pesar de que la ciudad fue devastada por tantos edificios destruidos por el ataque alienígena, la hazaña heroica del equipo Avenger fue una esperanza para muchas personas de que el mundo todavía tiene sus guardianes. Dijo el presentador de noticias cuando terminaron su programa. Las personas en el camino también corearon el nombre de Avenger con orgullo, ya que sintieron que el surgimiento de los superhéroes era todo lo que necesitaban en este momento oscuro. Unos días después, las noticias seguían arrasando con todo tipo de información que llegaban sobre los Vengadores, mientras que casi todo el mundo también hablaba de ellos por la calle. Y en algún lugar, en la base secreta de Shield, Nick también estaba viendo las noticias mientras volvía a tener reuniones con el Consejo de Seguridad Internacional. Él sabe que este fue el enfrentamiento final entre él y el Consejo con respecto al Vengador. Mientras tanto, el Consejo ha recopilado información sobre cada miembro del Vengador y, por lo tanto, sabían que algunos de ellos tenían el poder de destruir naciones, o incluso la Tierra misma. Esa fue la verdadera razón por la que permitieron que Fury controlara a Shield como su director en lugar de desterrarlo. ¿Dónde están los Vengadores en este momento? Un miembro del Consejo le preguntó a Fury. Se tomaron unas vacaciones. Se lo merecían después de librar una batalla difícil. Fury respondió casualmente. ¿El cubo? ¿Dónde está ahora? Preguntó de nuevo el miembro del consejo. Es seguro. Devuelto al lugar que le corresponde. Fury respondió monótonamente. No tienes derecho a tomar esa decisión. Dijo el consejo mientras se enfadaban con el comportamiento de Fury. Bueno, esa tampoco es mi decisión, un dios tomó esa decisión, solo acepté. Dijo Nick mientras les mostraba una foto donde Thor sostenía el cubo. Entonces, ¿lo dejaste tomar el cubo? ¿Qué pasa con Loki? ¿Quién lo llevaría ante la justicia? Debería ser severamente castigado por su crimen. El miembro del consejo preguntó en tono de reproche. Oh, sería severamente castigado. No hay necesidad de que lo cuestiones. Nick dijo casualmente. Creo que no entendiste cuál es la situación actual. Con el Vengador devuelto a la sociedad, la gente estaría en peligro, todos son peligrosos. El miembro del consejo dijo solemnemente. Nick de repente se rió porque no entendía la inseguridad que sentían estas personas. Es cierto que es un individuo peligroso, pero también es mundialmente famoso. ¿Alguna vez supo lo que le sucedió a un gobierno que encerró a una persona mundialmente famosa sin ninguna razón real? Recibirás constantes regaños de los manifestantes y tal vez una estratagema para dar un golpe al gobierno actual y demás. Nick dijo con indiferencia. El miembro del consejo inmediatamente se quedó en silencio porque sabía que lo que Fury les acababa de decir era verdad. De hecho, ya sabían lo que sucedería si de repente pusieran un estado peligroso en esas personas. Además, su decisión de lanzar un arma nuclear ese día también fue duramente criticada por muchos países. Los resultados de la posguerra declararon que el lanzamiento del misil nuclear era innecesario. Esta decisión fue un fruto amargo que solo podían elegir tragar. Todavía no admitirían que estaban equivocados, pero como el público y tantas personas ya han acordado que estaban equivocados, dejaron que el resultado hablara en lugar de admitirlo ellos mismos. Cuando terminó la reunión y se cortó la comunicación, un miembro del consejo se sorprendió al ver que un hombre ya estaba parado detrás de él. Tú eres el que abogó por el lanzamiento de los misiles nucleares, ¿no? Dijo el hombre con frialdad. El miembro del consejo quería alcanzar su arma, pero tan pronto como escuchó la voz, decidió no hacerlo. Eres del Vengador, ¿verdad? Ya he leído tu perfil, ¿qué quieres? Preguntó nerviosamente el concejal. Recordó la voz de este hombre, ya que era el que parecía ser el más aterrador de todos los demás miembros de Avenger. También sabía que este tipo no apreciaba ningún tipo de comportamiento agresivo, así que debería mantener la calma. Lo que quiero hacer depende de lo que tengas que decir. Ahora, la primera pregunta. ¿Querías deshacerte de todos los miembros de Avenger?
Ahora, me gustaría una respuesta honesta. Lo creas o no, puedo detectar si estás mintiendo o no. Si me doy cuenta de que estás mintiendo, te prometo que te arrepentirás de haber nacido en este mundo. Dijo Dio con frialdad. El miembro del consejo tragó su saliva cuando comenzaba a ponerse más nervioso después de escuchar lo que Dio había pedido. Por un segundo, su mente inventó muchas mentiras que parecían muy razonables e incluso se preguntó por un momento, pero inmediatamente decidió no hacerlo ya que su instinto le decía que moriría si mentía. Inmediatamente dijo la verdad, aunque le resultó difícil. Al principio, solo queríamos evitar que la situación se desarrollara aún peor de lo que ya era. Puede ser difícil para ti creerlo, pero debemos tomar una decisión para este tipo de cosas, ya sea una decisión responsable o no. Pero, cuando vimos el vídeo cuando ustedes comenzaron a luchar contra el alienígena, es innegable que también sentimos pánico e inquietud. Dijo el miembro del consejo con sinceridad. Capítulo 271. Cuando el miembro del consejo le dijo a Dio la verdad, Dio suspiró porque todo tenía sentido y todo era una cuestión de perspectivas. Era como la guerra misma. Para obtener una ventaja, tendrían que sacrificar algo. Era solo que desde el punto de vista de Dio, él no era un soldado que tenía que obedecer a alguien, y tampoco tenía la noble idea de sacrificar todo para obtener una ventaja, por lo que la explicación que acaba de dar el miembro del consejo a él, todavía no le sentaba bien. Entonces, la segunda pregunta. Si, por casualidad, tu familia, quiero decir toda tu familia, estuviera en Nueva York en ese momento, ¿qué harías? ¿Seguirías tomando la misma decisión? Dio preguntó casualmente. El miembro del consejo no le dio su respuesta a Dio de inmediato. Si se tratara de una entrevista televisiva, no dudaría en decir que sí y luego lo usaría como una expresión de justicia. Pero ahora, sentado frente a alguien que era hostil y capaz de hacer tantas cosas, no podía mentir. Entonces, después de pensarlo una y otra vez, el miembro del consejo finalmente dio su respuesta. Si yo fuera la versión más joven de mí, digamos 30 o 20 años más joven, respondería con un sí de inmediato. Pero ahora, no puedo hacer eso. Probablemente enviaría un equipo de rescate para salvarlos antes de siquiera considerar disparar el misil. Dijo el miembro del consejo con sinceridad. Pero por supuesto, ese es solo mi pensamiento egoísta. Si la situación se volviera demasiado grave y tuviera que tomar la decisión en el acto, habría hecho lo mismo. El miembro del consejo agregó mientras se recostaba en su silla con un fuerte suspiro. Al parecer, Dio todavía no le creía al miembro del consejo, ya que inmediatamente tomó una gota de sudor de la cara del miembro del consejo y la analizó con su Amon Energy. Con su comprensión de la energía Amon, Dio sabía que no tenía que lamer el sudor de la cara de las personas para saber si esa persona estaba mintiendo o no. Pero después de recibir su respuesta, Dio volvió a suspirar e inmediatamente caminó hacia la puerta. ¿Es mi decisión realmente incorrecta en ese momento? El miembro del consejo le preguntó a Dio débilmente. Dio se detuvo por un momento, y de repente, un viento helado recorrió el cuerpo del miembro del consejo. El miembro del consejo pensó que moriría en ese momento, pero no sucedió. Dio solo lo hizo sentir frío. No lo sé, puede que tengas razón en ese momento, pero una cosa es segura. No vuelvas a meterte conmigo. De lo contrario, la próxima vez no tendrías tanta suerte. Dijo Dio con frialdad mientras comenzaba a caminar fuera de la habitación. Cuando el miembro del consejo abrió los ojos, todavía estaba temblando de frío, pero no había nadie más en su habitación. Abrió rápidamente la ventana para deshacerse del aire frío y se preparó para un baño caliente. No pudo evitar preguntarse si la palabra de Dio era una amenaza o una advertencia. Entonces, comenzó a pensar en cómo debería enfrentar al Vengador en el futuro. Por otro lado, Dio inmediatamente recibió una llamada de Nick apenas salió de la casa del concejal. Me sorprendió que en realidad no lo mataras. Tu actuación fue demasiado realista. Creo que debería tomar al grupo de miembros del Consejo de Seguridad Internacional por un tiempo. Pero creo que te convertirás en su próximo objetivo. No me sorprendería si acumularan muchos recursos para vigilarte. Nick Fury dijo en broma. ¿Interino? ¿Alguna vez pensaste eso? Bueno, no quiero ninguna razón para que empiecen a perseguir a las personas que me importan. Dio dijo con una expresión aburrida. No quería la molestia de explicarle todo a Fury, ya que llevaría mucho tiempo y una cantidad innecesaria de preguntas por parte de Fury. A decir verdad, si Dio descubriera que el resultado de su detector de mentiras decía lo contrario, y descubrió que el miembro del consejo estaba mintiendo, después de todo, el miembro del consejo ya se habría convertido en una escultura de hielo.
Era ridículo que Fury realmente creyera que solo quería asustar a este miembro del consejo. O tal vez Fury esperaba que Dio matara a este miembro del consejo. Después de todo, siempre se convirtió en una espina en el costado de Fury. Tal vez Fury realmente esperaba que Dio matara a este tipo. Pero no importa cuál sea la verdadera razón por la que Fury compartió la información del consejo, el resultado fue suficiente por ahora. Unas horas más tarde, Dio se apresuró a regresar a Nueva York, donde Thor, Tony y los demás lo esperaban. Thor finalmente pudo irse a casa después de obtener el consentimiento de Odín, y celebraron por última vez antes de separarse para hacer su propia tarea por un tiempo. Cuando Dio aterrizó con el King Jet, Tony inmediatamente se burló de él. Oye, escuché que algunas personas te preocupan. ¿Necesitaste ayuda para lidiar con alguno de ellos? Tony preguntó en broma. Ya hice lo mejor que pude. Ya visité al chico, pero no sé si traería un cambio positivo o no. Solo espero que no le pase nada mal o al tipo, ya que me convertiría en el sospechoso. Dio dijo casualmente. No te preocupes. Me convertiría en el primero en decir que de hecho eres un criminal. Tony dijo mientras se reía a carcajadas. Dio solo le dio a Tony un dedo medio y luego inmediatamente saludó a los demás. Por cierto, Dio. El Estado ya emitió una orden y proporcionó una gran cantidad de subsidios para los residentes de Nueva York que se vieron afectados por el ataque alienígena. Su restaurante también está en la lista, y el gobierno trataría de restaurarlo a su estado original. Natasha dijo mientras se acercaba a Dio y le entregaba un documento. Dio asintió a Natasha y guardó el documento por ahora. Desafortunadamente, el restaurante de Dio se vio afectado por el ataque alienígena cuando un leviatán cayó en Chinatown directamente sobre el restaurante de Dio. Todo lo que Dio tenía dentro del restaurante fue destruido, pero por el contrario, el Porsche y la villa aún estaban intactos, y no se causó ningún daño a esos dos artículos. Dio estaba visiblemente irritado porque eso significaba que perdió mucho dinero por el alquiler y el seguro innecesarios. Capítulo 272. Toda la preparación para la guerra que Dio había hecho todo este tiempo se había ido por el desagüe ahora. Si hubiera sabido que pasarían cosas como esta, habría comprado la villa en lugar de alquilarla y el auto también. El dinero del seguro no sirvió para nada ya que no podía usarlo ahora. Dio se quedó sin palabras. Dejó a un lado el problema del seguro por ahora y pensó en su restaurante. Se preguntaba si construir el nuevo restaurante en el mismo sitio o trasladarlo a un lugar mejor. Después de todo, la razón por la que trabajaba en el restaurante había desaparecido. A pesar de que el restaurante se construiría exactamente con el mismo modelo que el anterior, ya no se sentiría bien. Pero Tony interrumpió el pensamiento de Dio golpeando la cabeza de Dio con un documento. ¿Qué demonios? Tony. Dio dijo un poco molesto. Léelo, estúpido. Reconstruiré mi torre austera, y ya he comprado todos los terrenos como por aquí. Elija su elección y le daría ese lugar como su nuevo restaurante. Tony dijo casualmente. Dio estaba molesto. Tony estaba actuando como un pequeño snob rico en este momento, pero esta no era la primera vez que Dio veía a Tony actuar así. Dio también sabía que con la cantidad de dinero que Tony tenía, Dio no se sorprendería si Tony comprara todo Nueva York. No era de extrañar que todos los héroes del cómic y la película quisieran ser amigos de Tony. Sacarían lo mejor de todo ya que Tony solo tenía lo mejor de todo. Pero Dio también se dio cuenta de que Tony solo hacía esto en agradecimiento por el caracol que le salvó la vida. Esto fue para que Dio no se sorprendiera al escuchar que su verdadera razón era que quería acercarse al restaurante de Dio para no tener que seguir un largo viaje en automóvil para llegar a la casa de Dio para comer. Entonces, con eso en mente, Dio eligió el lugar más abierto y el mejor lugar para un restaurante y le devolvió el documento a Tony. Ahora, puedes diseñar mi lugar todo lo que quieras, te pagaré tan pronto como recupere el dinero de mi seguro. Dio dijo casualmente. Está bien, por mí está bien, dijo Tony casualmente, ya había dicho que se lo daría de Dio gratis, pero si Dio decidía pagar, Tony no lo rechazaría porque sabía que Dio era muy terco. Dio estaba un poco emocionado por esto porque Dio sabía que el terreno en el centro de Nueva York era muy caro, y podría usar ese hecho para subir el precio de su restaurante un poco más. Después de todo, Dio sabía que esas personas ricas harían cualquier cosa para mantener su imagen perfecta. Creía que recibiría más dinero después de la reapertura de su restaurante. Y para sus amigos, volvieron uno tras otro. Empezaban por Will, que se lo pasó en grande en sus vacaciones después de que Dio le comprara un billete a Hawaii para varios días y algo de dinero de bolsillo para gastar.
Luego viene Jessica, quien estaba muy agradecida por la advertencia de Dio sobre la guerra que tendría lugar en Nueva York. También convenció a sus padres de que deberían irse de Nueva York por el momento, aunque tenía que persuadirlos, al menos sus padres estaban a salvo de la invasión alienígena. Luego, Christine también llamó para decir que estaba agradecida de que Dio le hubiera dado la advertencia de que se fuera de Nueva York y, cuando regresara, esperaba ir a un club la próxima vez que Dio no estuviera ocupado. Después de la llamada telefónica de todos sus seres queridos, Dio conversó casualmente con otros Vengadores hasta que Banner trajo la máquina que creó el portal para la invasión alienígena antes. Pero esta vez, fue con un propósito diferente. Esta vez, fue para crear un portal para que Thor regresara a Asgard. Mientras Banner y Tony preparaban la máquina, Thor le preguntó a Dio una vez más. ¿Estás seguro de que no vendrías conmigo a Asgard? Sin el puente del arco iris, no sé si podría volver a la Tierra. Preguntó Thor solemnemente. Dio se quedó en silencio por un segundo porque realmente quería ir a Asgard para experimentar la cultura allí, y lo mejor era conseguir un Pegaso para su nueva mascota o, lo mejor de todo, ganar un montón de oro para su próxima gacha. Pero como lo dijo el mismo Thor, ¿cómo podría regresar a la Tierra sin arreglar el puente del arco iris? No podía usar la gema espacial del cubo como mejor le pareciera, ni podía pedirle a Odín que usara su poder para enviar a Dio de regreso a la Tierra. Después de todo, si por casualidad, Odín no tenía una buena impresión de él, Dio no tenía un lugar para regresar allí. Creo que pasaría esta vez. Pero recuerda traerme algo de Urmetal si alguna vez regresas a la Tierra. Dijo Dio mientras sonreía casualmente a Thor. Oye, ese metal es el tesoro precioso de Asgard debido a su rareza. Ni siquiera yo puedo regalarlo tan fácilmente. Thor dijo casualmente. Dio estaba un poco decepcionado, pero sabía que Thor no quería decir que no quería darle el metal a Dio, pero Thor era una persona honesta, y con eso en mente, Dio tendría que pedirle a Odín mismo que lo hiciera. Dale uno. Ahora, volvamos a encontrarnos cuando el tiempo me dé la posibilidad de volver a la Tierra. Thor dijo mientras caminaba hacia la brillante luz producida por la máquina con Loki y el cubo en sus manos. Entonces Thor y Loki desaparecieron de la vista de todos. Capítulo 273. En el camino de regreso, Dio sintió curiosidad por hacerle una pregunta a Tony. Tony. ¿Qué le pasa a Steve? ¿Por qué estaría tan deprimido después de que Thor y Loki se fueran? ¿Tiene cosas serias con Thor? ¿O estaba encantado con Loki? Dijo Dio con curiosidad mientras también se burlaba de Tony. ¿De qué estás hablando? Preguntó Tony, molesto. ¿Sabes, si el capitán que era considerado el héroe de los Estados Unidos de América era de alguna manera como cualquier otro hombre, no me importa, ¿sabes? No tengo ningún problema con el grupo LGBT. Dio dijo casualmente. No, idiotas. ¿Cómo puedes saltar a esa conclusión? De todos modos, eso no es todo. Steve pudo ver a la persona que tomó el cetro de Loki al final de la batalla, y sabe quién es. Tony dijo molesto. Ahora pensó que tal vez se había vuelto demasiado relajado con Dio y descubrió que la palabra de Dio ya era demasiado molesta para él. Dio inmediatamente se dio cuenta de lo que pasó, casi se olvidó de que el tipo aparecería eventualmente. Bucky, el soldado de invierno, debería venir después del incidente de Ultron, no ahora. Pero esto también mostró el hecho de que Hydra todavía estaba operativa en algún lugar, ya que Winter Soldier era un producto de Hydra. Pero a partir del momento de la aparición del soldado de invierno, Dio concluyó que debe haber un agente Hydra dentro del helicarrier de S.H.I.E.L.D. Pero cuando pensó en el momento en que Tony supo la verdad de que su padre fue asesinado por nada menos que el mismo Bucky, estaba emocionado de ver la pelea que ocurriría entre Tony, Steve y Bucky. Dio no pudo evitar reírse de la emocionante batalla que ocurrirá más tarde. Cuando sintió malicia de su lado, Tony se estremeció y se alejó inconscientemente de Dio. Cuando Dio regresó a su villa, se sorprendió de que una figura familiar ya lo hubiera esperado. ¿Christine? Dijo Dio con curiosidad. Dio. Dijo Christine emocionada mientras corría hacia Dio para darle un abrazo. No te he visto por un tiempo. ¿Qué te trae por aquí? Dio preguntó casualmente. Christine inmediatamente se puso nerviosa y respondió con timidez. Acabo de llegar a la casa de mi amigo, y creo que debo ir y agradecerles en persona por salvarnos la vida a mí y a mi familia. Cuando vi lo que le pasó a Nueva York desde Inglaterra, me horroricé. Y también quiero ver cómo estás. Ella dijo rápidamente. Dio inmediatamente la besó para silenciarla por un momento ya que no podía oírla con claridad. ¿Eso te calmó? Dijo Dio con una sonrisa mientras separaba sus labios de los de Christine.
El rostro de Christine estaba rojo porque estaba avergonzada por su pequeño murmullo anterior, pero esta vez tenía un poco de confianza después de saber que Dio también estaba interesado en ella como mujer. No, haces que mi corazón lata más rápido con ese beso. Tienes que analizar lo que le está pasando a mi corazón ahora. Christine dijo mientras le sonreía a Dio. ¡Ay, dispara! No creo haber recibido la lección sobre eso de ti antes, ¿quieres enseñármelo ahora? Dio coqueteó. Por supuesto, nunca era demasiado tarde para aprender. Dijo Christine cuando Dio la invitó a su villa. Unas horas más tarde, terminaron su sesión de estudio y se acostaron exhaustos en la cama. Dio estaba actualmente escuchando la historia de Christine ya que ella temía su ingenio después de saber lo que pasó en Nueva York. Dio, ¿cómo obtuviste la información de que alguien atacaría Nueva York de esa manera? Tienes que ser más que un simple dueño de un restaurante. Dijo Christine con curiosidad. Al mirar los ojos brillantes de Christine, Dio quiso decir su identidad de inmediato, ya que sabía que la curiosidad podía convertirse en un problema. Bueno, tienes razón. De hecho, soy dueño de un restaurante simplemente por mi identidad de vida diaria. La verdad es. Dio fue inmediatamente interrumpido por un beso de Christine. Está bien. No tienes que seguir. Sé que las personas que tienen una identidad secreta quieren proteger a las personas cercanas, así que me doy cuenta de que podría convertirse en un problema para ti más adelante si me lo dices ahora. Pero como quieres ser honesto conmigo ya es suficiente para satisfacer mi curiosidad. Christine dijo mientras separaba sus labios de los de Dio. Dio se sorprendió al escuchar esas entrañables palabras de Christine, por lo que le sonrió cálidamente. Por cierto, ¿qué hay del hospital para el que trabajas? ¿Sobrevivió a la invasión? Preguntó Dio mientras le devolvía el tema a Christine. Oh, sí, antes de regresar a Nueva York, llamé a Stephen sobre su condición y el hospital. Afortunadamente, él estaba bien y el hospital también estaba bien. Cuando ocurrió la invasión, estaba en medio de una cirugía, pero me alegro de que no le haya pasado nada malo ni a él ni a las personas dentro del hospital. Christine dijo sinceramente. Dio sabía que Christine era una amiga muy leal. Cuando estaba a punto de irse de Nueva York con su familia, también convenció a Stephen para que la acompañara, pero, por supuesto, Stephen solo la tomó como una broma. Pero Dio también sabía que nada le pasaría a Strange, al menos no hasta el accidente automovilístico que dirigiría su vida hacia el anciano. Capítulo 274. A pesar de la destrucción que sufrió Nueva York por la invasión extraterrestre, solo en cuestión de meses, la ciudad fue restaurada como antes. Y con el tiempo, el nombre de los Vengadores se hizo popular cuando se convirtieron en los primeros superhéroes del mundo. Luego, para el famoso, la oportunidad de negocio se presentó muy bien. De hecho, Tony era un verdadero hombre de negocios de alto nivel. Inmediatamente aprovechó la oportunidad después de ver florecer su popularidad, usando varias de sus compañías de juguetes para crear un espejismo de que Industrias Stark lo estaba haciendo muy bien y debido a eso, obtuvo más fondos para su compañía que luego usó para construir más trajes de Iron Man. Con la sugerencia de Pepper también, Industrias Stark estaba cambiando su camino de fabricante de armas a una empresa de investigación tecnológica. Esta era la nueva probabilidad de que Industrias Stark comenzara de nuevo después de la supuesta acusación de que eran una empresa que financió al terrorista. Aparte de eso, el gobierno todavía estaba tratando de conseguir la armadura de Tony para ellos y, por supuesto, era para los militares, y Tony rechazó fríamente la oferta del gobierno de comprar el traje de Iron Man con una increíble cantidad de dinero. Tony mismo creó varias cláusulas y contratos para el resto de los equipos de Avenger para aumentar aún más sus ganancias en el futuro, ya consiguió que el Dr. Banner firmara el contrato, y también hizo uno para Thor. Tony sabía que Thor no estaba interesado en el dinero de la Tierra, pero de todos modos preparó un contrato para él. Tony pensó que su plan sería fácil ya que ningún miembro de los Vengadores se quedaría sin dinero, pero nunca esperó que las cosas salieran mal. Natasha y Barton rechazaron su oferta riéndose porque pensaron que Tony estaba bromeando. Pero Tony se dio cuenta de que Natasha y Barton también eran agentes de S.H.I.E.L.D. que tenían que mantener su perfil oculto con el mayor cuidado posible. Entonces, con eso en mente, Tony inmediatamente buscó a Steve. Pensó que el Capitán América estaría totalmente de acuerdo con su idea y firmó el contrato como lo hizo Banner. Y Tony tenía razón. Steve estuvo de acuerdo en que él también tenía que construir su imagen de superhéroe y, por lo tanto, firmó el contrato con Tony, pero Steve agregó.
Otra cláusula al contrato que decía que la parte del dinero de Steve sería donada a aquellos que realmente lo necesitaban. En lugar de burlarse de Steve como solía hacerlo, esta vez, Tony se quedó en silencio por un rato y le dijo a Steve que también crearía una fundación para ayudar a las personas necesitadas. Esta vez Tony estaba usando la idea de Steve para verse bien y generoso para construir su propia imagen. Pero a pesar de que el motivo de Tony para hacer la fundación era impuro y deshonesto, una obra de caridad seguía siendo una obra de caridad. Si el dinero llegaba a salvo a los necesitados, no importaba cuál fuera el motivo del propietario. Después de terminar con Steve, Tony inmediatamente dirigió su atención a Dio, que pensó que sería menos probable que rechazara su oferta. Pero, cuando Tony se reunió con Dio y discutieron el contrato, Tony se sorprendió al escuchar que Dio también rechazaría su oferta con la razón de que Dio no quería exponer su identidad y se hizo famoso como Tony. Esta fue también la razón por la que le pidió a Shiel que eliminara todas las filmaciones de él relacionadas con la invasión alienígena. Entonces, la gente sabría sobre la existencia de Natasha Romanoff, la Viuda Negra, Clint Barton, Hawkeye, Anthony Stark, Iron Man, Steve Rogers, el Capitán América, Bruce Banner, Hulk y Thor Odinson, pero nadie sabía quién era el que sostenía la guadaña roja. Debido a que Dio estuvo en una batalla feroz, solo unas pocas personas en todo Nueva York vieron su rostro mientras estaba en una batalla, pero tampoco conocían la identidad de Dio. Por esta razón, la gente creó su propia versión de personaje que era completamente fantasía para Dio y le dio un apodo, el Grim Reaper. Con solo escuchar el nombre, la gente sabía que Dio mataría sin piedad a su oponente y siempre lograría hacerlo. Eso fue todo por el vídeo casero que la gente de Nueva York capturó con éxito mientras Dio luchaba contra alguien. Lo compartieron en internet para demostrar que Grim Reaper realmente existía. Algunas personas todavía no estaban convencidas y llamaron mentirosas a las personas que compartieron el vídeo y que estaban compartiendo un engaño. Algunas personas incluso le dijeron a internet que el que sostenía la guadaña era el mismo Thor, ya que pensaron que Mjolnir podría cambiar su forma como Thor quisiera. Pero una cosa era segura, la popularidad de Dio no estaba perdiendo frente a Tony o Thor. Puede ser por su misterio, o puede ser por su poder exagerado. Pero la gente no dejaba de hablar sobre el hombre de la guadaña roja y su posible habilidad. Algunas especulaciones en internet sobre Dio fueron completamente divertidas, ya que algunos dijeron que el portador de Red Esquite no era otro que Thor. Pensaron que Thor también era en secreto un dios de la muerte y que cosecharía el alma de las personas. Algunos incluso dijeron que la portadora de la guadaña roja era una mujer con un rostro y una figura muy hermosos que harían que cualquier hombre se enamorara de ella. En resumen, la gente siguió especulando sobre la identidad del portador de la guadaña roja hasta que encontraron la verdadera identidad del portador, y algunas personas incluso hicieron algo completamente gracioso. Crearon una nueva religión que adoraba a Dio como su nuevo dios. Dio solo sacudió la cabeza molesto porque no podía creer que la gente hiciera algo tan extremo. Entonces, con este tipo de información en la cabeza, debe rechazar la oferta de Tony, aunque Dio sabía que la oferta era muy tentadora. Pero Tony seguía poniendo nervioso a Dio. Ya ha dicho que no quería unirse a ningún equipo, pero Tony siguió mencionando la guadaña roja en su entrevista, afirmando que la guadaña roja sí existía y que él era una persona tímida y no quería para dar a conocer su identidad al público. Dio sabía que Tony no filtró la información personal de Dio, pero aún así era molesto saber que la gente seguiría adivinando y creando muchos otros nombres que sonaban como una broma de mal gusto. Capítulo 275. El edificio Stark original se ha convertido en el edificio Avenger. Aunque la construcción aún no se completó, el restaurante de Dio fue el primer edificio en completarse. El restaurante que ha hecho Tony era grande, de 1000 m2. Dio sabía que tanto espacio estaba completamente desperdiciado en él, ya que solo aceptaría una mesa a la vez. Dio se sorprendió tan pronto como vio el lujoso restaurante cuando Tony lo llamó. Para un multimillonario como Tony, todo parecía fácil. Tony. Esto es demasiado. ¿Estás seguro de que este es un restaurante para mí? ¿No para una familia real? Dio dijo sarcásticamente. No, este es un restaurante normal. ¿De qué estás hablando? Este diseño ni siquiera es el mejor. Tony dijo casualmente. Entremos, miremos alrededor, también diseñé algunos interiores. Dijo Tony mientras invitaba a Dio a entrar en su nuevo restaurante. Dio pasó por un vestíbulo de 200 m2, donde el cliente estaría esperando su turno para cenar dentro de Dio's Fantasy Restaurant. En el interior, Tony diseñó el lugar tal como Dio le había pedido que hiciera, una sola mesa,
cerca de la cocina y el baño. El baño también era enorme, equipado con reciclaje de aire automático y equipo de limpieza de alta tecnología. Además, Tony también construyó una sala recreativa y un salón para la relajación. Tony también afirmó que la pared también se hizo con placas de aleación mixta y materiales insonorizados, junto con un control maestro completo de alta tecnología, lo que lo convierte en el edificio de restaurante de última generación. Cuando Tony llevó a Dio al salón, Dio se sorprendió una vez más cuando Tony gritó "Me encanta Iron Man". Y de repente la cama se movió. Y una escalera apareció debajo de ella. He registrado tu voz y la mía para el control de la IA de la casa. Simplemente dijo "Me encanta Iron Man". Y aparecerá esta escalera. Tony dijo con una gran sonrisa en su rostro. ¿Puedes cambiar este comando? Lo juro por Dios, si encuentro más de tu ego dentro, te mataré de inmediato. Dio dijo molesto. Ay, vamos. Trabajo duro para conseguirlo, al menos déjame tener este. Tony dijo, fingiendo su arduo trabajo. Inmediatamente bajó las escaleras y llamó a Dio para que viniera. Tan pronto como Dio entró, las luces se encendieron de inmediato. Dio vio de inmediato que el lugar estaba lleno de comida, bebidas, diversos equipos y una máquina recreativa. ¿Sabes? Me di cuenta de que necesitaremos algún tipo de búnker si alguna vez volvemos a tener la misma amenaza nuclear. Este lugar fue abastecido por el ARG reactor, que nos permite sobrevivir a una década de invierno nuclear. Este lugar también incluía alimentos y agua sostenibles, también cualquier consola de juegos desde arcade hasta la consola más antigua. Puedes usar este lugar tanto como quieras, incluso si no hay una emergencia. Entonces, ¿qué piensas? Tony preguntó emocionado. Ahora, este es realmente bueno. Dio dijo honestamente. Pudo ver que Tony realmente pasó su tiempo pensando en diseñar su restaurante y el incidente correspondiente que puede surgir. Dio nunca soñaría con diseñar este lugar por su cuenta. Oh, ¿a dónde conduce esa puerta? Dio preguntó cuando vio una puerta solitaria en la esquina. Oh, ese te llevaría directamente a la Torre de los Vengadores. También construí comunicación secreta aquí, si alguna vez la necesitáramos. Tony dijo casualmente. Dio inmediatamente lo miró molesto. Ahora se dio cuenta de que este lugar podría ser el propio patio trasero de Tony. Él podía ir y venir cuando quisiera en cualquier momento. Aunque podía entender el propósito de Tony al construir este ascensor, no podía al menos decirle a Dio con anticipación. Mientras Dio contemplaba bloquear el ascensor desde esta habitación, Tony metió un documento en su pecho. Aquí, ya calculé el costo de la decoración y el costo del diseño. Puede hacer algunos cambios en lugares que cree que podrían ser mejores si ya está satisfecho con todo esto. Firme este documento y listo. Tony dijo casualmente. Dio inmediatamente abrió el documento y se sorprendió por cuánto costaba. ¿$20 millones? ¿Estás bromeando, Stark? Dio dijo molesto. Oye, esto fue solo el costo del material y la mano de obra. Ni siquiera incluí mi tarifa de diseño en esas facturas. Si no me crees, podrías preguntarle a cualquiera que tenga su propio búnker cuánto cuesta este lugar. Tony dijo serio. Todo lo que Tony acaba de decir es la verdad. El búnker habitual para el presidente o cualquier otro personal VIP usaría el mismo material que usó Tony, excepto que usarían un recurso de energía nuclear, mientras que Tony usó energía limpia del ARG reactor. Básicamente, el ARG reactor de Tony fue mucho mejor para sostener el búnker que el nuclear. También está el AI que integró en el edificio. Esto era lo máximo que podía hacer en el lado de la calidad. Si alguna vez planeara vender este tipo de búnker, el precio de apertura sería de al menos $100 millones. Las personas con dinero comenzarían a acudir en masa para comprarle este búnker de última generación, especialmente después de experimentar la invasión alienígena de antes. Bien. Firmaré este documento. Pero te pagaría después de que cambiaras la contraseña y después de que obtuviera el dinero de mi cliente. Dio dijo molesto. No tenía tanto dinero en este momento, pero con la reapertura de su restaurante, podría pagarle a Tony ese costo. Capítulo 276. Después de dejar el nuevo restaurante, Dio se sintió triste por su bolsillo y se sintió vacío por dentro. Su dinero no era suficiente para pagar su propio restaurante, y lo peor de todo, le debía dinero a Tony por un tiempo. Condujo su Porsche hacia su villa. Dio insistió en que no tendría que extender el contrato de arrendamiento que tenía en la villa porque el restaurante ya tenía todo lo que necesitaba. No necesitaba gastar más dinero en esta estúpida villa que ni siquiera necesitaría más.
El estado de Nueva York no estaba funcionando completamente en este momento. Aunque el gobierno no se vio tan afectado, la gente de la organización del inframundo claramente pensó que este era el momento adecuado para aprovechar la oportunidad de saquear y asaltar a la gente, ya que el departamento de policía estaba abrumado por tantas disputas. La policía ha reunido sus recursos para manejar la guerra de pandillas, el asalto y muchas otras actividades delictivas. Pero parecía no hacer ninguna diferencia, ya que la guerra de pandillas todavía ocurría en el callejón y otros lugares conspicuos de Nueva York. En el camino, la cantidad de informes de allanamiento de morada, actividad sospechosa, incluso asalto fue demasiado, incluso a plena luz del día. Dio no quería ocuparse de asunto, ya que era sorprendentemente agotador. Pero si alguna vez se cruzara con alguien que lo desafiara, no lo pensaría dos veces para matarlo. Dio repentinamente salió de sus pensamientos cuando una niña pequeña apareció de repente frente a su automóvil, y tuvo que pisar el freno con fuerza para que el automóvil se detuviera rápidamente. 5 o 6 hombres grandes llenos de tatuajes aparecieron cuando Dio detuvo su auto con un arma en sus manos. Claramente, esto fue una artimaña para asaltar a Dio. «Sal del auto si no quieres que te dispare en la estúpida cabeza», dijo un hombre amenazante. Dio abrió la puerta de su auto e inmediatamente salió y comenzó a caminar hacia el hombre. No quería que su auto se dañara mientras aún tenía que pagar el préstamo, y estaba molesto porque se atrevieron a molestarlo mientras no estaba de buen humor. «¿Ahora, qué quieres? Hazlo rápido. No tengo mucho tiempo para esto», Dio dijo molesto. «Mírate, actuando como un niño mimado. Golpeaste a mi hermana, y ahora tienes la boca para ser arrogante», dijo el hombre amenazante. Dio inmediatamente miró a la chica de antes. Se dio cuenta de que la niña estaba en un estado lamentable. Su ropa ya estaba hecha jirones, mientras que su cuerpo se veía frágil por la falta de nutrientes. ¡Qué broma! Esta chica claramente no era su hermana. Incluso si lo fuera, no había forma de que tuvieran derecho a pedir nada mientras su hermana parecía una vagabunda sin hogar. Dio comenzó a mirar a su alrededor y notó que alguien no muy lejos de la ubicación actual de Dio vio la situación en la que se encontraba Dio y llamó a la policía. Dio frunció el ceño porque sabía que no sería capaz de lidiar con estas turbas teniendo tantos espectadores. «Vamos a cambiar el lugar. Hay mucha gente aquí», Dio dijo mientras seguía mirando alrededor del lugar. «Ahora estamos hablando. Recuerda, no me juegues ninguna broma. O tu cabeza lo entenderá», el hombre dijo con confianza. Después de caminar un rato, Dio finalmente encontró un lugar desierto sin ninguna cámara de seguridad. Dio también notó que la chica de antes también la seguía por detrás mientras mantenía cierta distancia entre ella y las turbas. «Ahora, hablemos de sus gastos médicos. Golpeaste a mi hermana. Ahora tiene las rodillas rotas, debes pagar $50,000 por eso», dijo el hombre de antes con confianza mientras apuntaba con su arma a Dio. Este tipo parecía su líder. Este tipo de artimaña era típico. Esperaron a que personas con un auto de lujo se acercaran y se tiraron a la carretera mientras calculaban las heridas que recibirían. Después de todo, las personas con un automóvil lujoso no querrían lidiar con este tipo de situación. Pero hoy no era su día de suerte. «Aunque sé que esto fue solo una actuación, sigo siendo una buena persona, así que estaría de acuerdo en cuidar de tu hermana hasta que se recupere por completo. Tengo una amiga que era cirujana y creo que ella podrás curar a tu hermana para que recupere la salud. Y retrocede unos pasos, por favor, tu apestoso aliento me está molestando», Dio dijo casualmente. «Vete a la mierda. ¿Me tomaste por tonto? Ahora, te convertirás en mi saco de boxeo», dijo el hombre mientras corría inmediatamente hacia Dio para golpear a Dio en la cara. Pero cuando su puño voló hacia Dio, de repente se detuvo y se rompió en 7 lugares diferentes. Mis brazos. «Dispárale. Dispárale», dijo el hombre mientras se encogía por su brazo roto. El resto de la multitud disparó de inmediato cuando vieron que su líder estaba en el suelo, pero en lugar de herir a Dio, la bala rebotó y, de repente, sus brazos y piernas se rompieron. El grupo de turbas gimió mientras sostenían sus apéndices rotos. «Lo siento, un arma no podría hacerme nada», dijo Dio con indiferencia. «Ahora, ¿todavía necesitas hablar sobre los gastos médicos?», Dio dijo con una sonrisa en su rostro. «No. No más. Déjanos en paz», dijo el hombre mientras se alejaba de Dio. «¿De qué estás hablando? Todavía necesito la tarifa de medicamentos para mis brazos ligeramente magullados, ¿sabes?».
dijo Dio mientras miraba su brazo, claramente no había ningún moretón allí. El hombre abrió mucho los ojos porque nunca esperó encontrarse con un hombre desvergonzado como este. Inmediatamente le arrojó su billetera de Dio y le dijo al resto de sus hombres que hicieran lo mismo. Dio inmediatamente tomó toda su billetera y encontró solo alrededor de 1,000 en ella. ¿Qué es esto? Estás arruinado como el infierno. ¡Qué completa pérdida de tiempo! Dio dijo molesto. El hombre fue claramente insultado por la palabra de Dio, pero no pudo decirle nada a Dio porque temía por su seguridad. Dio notó que la niña de antes finalmente apareció, pero optó por esconderse detrás del basurero con un rastro de alerta en sus ojos. ¿Estás con ellos? Dio preguntó mientras caminaba hacia la chica. La chica dudó por un momento y luego negó con la cabeza. ¿Ese hombre es realmente tu hermano? Preguntó Dio con curiosidad. No, no es. La chica dijo con confianza esta vez. Entonces, ¿dónde está tu familia? Dio volvió a preguntar. Esta vez la chica no respondió y se sentó en el suelo detrás del basurero, escondiéndose de Dio. Dio sabía que no podía dejar a la chica así que Dio tomó los $1,000 que encontró de la mafia y tomó $1,000 más de su propio bolsillo. Inmediatamente puso el dinero en el suelo frente a la niña. Compra algo para comer, cámbiate de ropa. Límpiate. Deja de seguir a esta escoria, nada bueno viene de seguir a estos buenos para nada. Dio dijo solemnemente. Dio inmediatamente regresó a su automóvil después de decir esas palabras e inmediatamente reanudó su viaje de regreso a su villa. Ni siquiera miró a la chica porque sabía que cada uno tenía su propio camino a seguir. Capítulo 277. Al día siguiente, Dio estaba soñando con obtener un sorteo súper afortunado y adquirir el stand Killer Queen y King Crimson con solo un sorteo 10 veces. Pero su sueño fue interrumpido cuando su campana sonó con fuerza. Mierda. ¿Quién viene a mi casa tan temprano? Dio dijo molesto mientras caminaba hacia su puerta para comprobar quién era el invitado. Pero se sorprendió al ver que 2 policías ya lo estaban esperando afuera. Comenzó a preguntarse por qué estos policías entraron en su casa. ¿Fue por las turbas que acosó ayer? Buenos días, señor Brando. Somos de la policía de Nueva York aquí para verificar algo. Un policía dijo casualmente mientras le mostraba a Dio su placa. Mañana. ¿Puedo saber de qué se trata todo esto? Preguntó Dio con curiosidad. Los 2 policías comenzaron a susurrar y uno de ellos inmediatamente regresó a su automóvil. Estamos aquí porque encontramos a una chica más temprano esta mañana que deambulaba sospechosamente por el centro comercial cerca de aquí. Intentamos hablar con ella al principio, pero estaba un poco asustada por nuestra presencia e intentó escapar. No tenemos más remedio que perseguirla, y después de que lo hicimos, ella no quiso hablar con nosotros. No tenemos otra opción que traerla bajo el supuesto de que puede tener la intención de robar en una tienda. El policía le dijo adiós, pero aún no había terminado. Y luego, una vez que llegamos a la comisaría, nuestras compañeras registraron su cuerpo en busca de algo que pudiera identificar su identidad, pero las cosas extrañas siguen sucediendo, nuestras compañeras no pudieron encontrar nada más que una gran cantidad de dinero que no era, se supone que debe ser llevado por una niña de esa edad. Tratamos de preguntarle cómo consiguió tanto dinero y finalmente habló diciendo que se lo habían dado. Cuando le preguntamos quién le daría tanto dinero, ya no nos respondió. Dijo el policía molesto. Dios sabía a dónde iba esta conversación. Sabía que los asiáticos y los negros no eran muy apreciados en este país. Por eso también odiaba ser cortés con cualquiera en este país a menos que se demostrara que estaba equivocado. Pero comenzó a sentir curiosidad por la chica que la policía le decía ahora. ¿Por qué pensarían que tenía una conexión con ella? Finalmente comenzó a hablar después de que amenazamos con llevarla a ICE. Ella comenzó a decirnos un número de placa diciendo que el auto pertenece a su hermano. Después de que comprobamos la matrícula, el capitán recibió una llamada de los superiores, preguntando por qué intentamos buscar esa matrícula. No sabemos que no teníamos permiso para acceder a su archivo, por lo que le enumeramos el motivo al jefe y, finalmente, obtuvimos permiso para investigar su dirección actual. Dijo el policía con una expresión un poco preocupada. Sabía que el hombre frente a él era alguien que se suponía que no debía molestarse por la serie de problemas que tenía solo para acceder al archivo de este hombre. Dios se sorprendió al escuchar que el policía dijo que tenía una hermana. ¿Quién era este niño? Todo lo que sabía era que su padre solo tenía un hijo, y ese era él.
Entonces, con tanta curiosidad, Dio finalmente habló. Entonces, ¿dónde está ella ahora? Preguntó Dio molesto. Ella está en el auto ahora, tiene tendencia a huir, así que la mantuvimos en el auto por ahora. El policía dijo cuidadosamente. Le preocupaba cómo reaccionaría Dio ante el hecho de que atraparon a su hermana. Pero en su cabeza empezó a preguntarse si Dio era un mal hermano o si abusaba de ella en casa, y ella decidió huir así, pero no lo expresó, preocupado de que Dio lo tomara como una ofensa y lo informara a los superiores. El policía rápidamente le dijo a su compañero que sacara a la niña, y una vez que Dio vio a la niña de la que hablaba el policía, se sorprendió al ver a la niña de anoche. Esta no era una chica que él tenía en mente. Estaba pensando en una chica desconocida que una vez vio su plato y lo recordó por algún tipo de estafa. Esta chica ni siquiera era la hija ilegítima de sus padres, si es que tienen alguno. Hermano, por favor no me envíes lejos. Te devolveré todo el dinero que me diste ayer. Dijo la chica suplicante. Dios se sorprendió una vez más. La chica parecía estar rogándole que la llevara con él. Dio tomó el dinero que la chica le entregó inconscientemente. La valentía de la niña fue lo primero que notó Dio hasta ahora, y lo segundo que notó fue que la niña finalmente se duchó y se cambió de ropa, haciéndola lucir mucho mejor que la otra noche. Pero Dio no pudo evitar preguntarse qué haría la chica una vez que estuviera con Dio después de esto. Capítulo 278. Después de que los policías abandonaron la villa de Dio tomó 2 latas de refresco y puso una en el otro extremo de la mesa donde estaba sentada la niña. Dio mismo abrió inmediatamente la otra lata y se tragó la mitad para calmarse. Aunque antes no tuvo ningún problema con el policía, la chica era una carga para él ahora. Beber. Cuéntame tu historia. Quiero escuchar la verdad. Dijo Dio con un poco de frialdad. Tenía que ser estricto aquí. Existía la posibilidad de que la chica solo quisiera usarlo ya que tenía dinero y, por lo tanto, le causaría problemas más tarde. La pequeña no tomó la lata de refresco frente a ella, pero sí habló como le pidió Dio. Dio pudo ver que la niña estaba nerviosa por su voz y su comportamiento, pero debía escuchar la historia de la niña lo antes posible. La niña le dijo a Dio que quería encontrar un trabajo decente, pero estaba demasiado nerviosa y la policía pensó erróneamente que robaría en la tienda. Dio sabía que si esto era cierto, entonces solo era un malentendido anterior, pero ¿por qué huyó de la policía si ese fuera el caso? Pero Dio sabía que ver a un oficial de policía caminar amenazadoramente hacia ti evocaría la pelea o estimularía el instinto. Después de todo, ella era parte de un grupo de criminales ayer. Dio también estaba satisfecho de que ella estaba escuchando su consejo y trató de trabajar decentemente. ¿Qué edad tienes este año y dónde está tu familia? Preguntó Dio con curiosidad. Pero tan pronto como Dio hizo esa pregunta, la chica dejó de hablar inmediatamente. Dio pudo ver que la chica tenía miedo de algo. Dio inmediatamente se dio cuenta de que algo malo le debía haber pasado con respecto a su familia, lo más probable es que el padre de la niña ya estuviera muerto. O eso o tal vez sus padres solían abusar de ella. No tienes que forzarte si realmente fue tan malo. Este lugar tiene otro contrato de arrendamiento de 2 meses. Puedes quedarte aquí si quieres hasta entonces. Espero que puedas encontrar un trabajo decente y un espacio vital para vivir. Me mudaré de este lugar hoy, por lo que no debes tener miedo de nada. Dio dijo casualmente. Dio terminó su lata de refresco y se puso de pie para tirarla a la basura. Originalmente, Dio se mostró reacio a mudarse a esta vida tan rápido. Después de todo, el contrato de arrendamiento de 2 meses seguía siendo dinero. Pero, como podía ayudar a esta chica, no le importaría mucho. Dicho esto, Dio inmediatamente caminó hacia su habitación para empacar sus cosas y se fue. No tenía tantas cosas de todos modos, por lo que podía alejarse de cualquier lugar a la ligera. Pero tan pronto como Dio llegó a la puerta de su habitación, la chica volvió a hablar nerviosa. Cristal. Mi nombre en inglés es Cristal. Mi nombre chino es Shikian. No tengo familia, mi padre estaba muerto cuando el alienígena invadió, pero todo fue por mi culpa. Dijo la chica mientras contenía sus lágrimas. Dio suspiró y se sentó de nuevo. ¿Cristal? Es un lindo nombre. Recordé que el gobierno realizó muchos programas para ayudar a los ciudadanos con el mismo problema que el suyo. ¿Por qué no llegas a eso inmediatamente? Preguntó Dio con curiosidad. Dio sabía sobre esto porque tenía curiosidad sobre lo que hizo el gobierno para ayudar a las personas de Nueva York que pueden perder la vida de sus seres queridos y presumiblemente su carrera. Pero Dio sabía que el gobierno de Estados Unidos no fue el único que extendió su mano para ayudar a las víctimas de la invasión alienígena.
La gente de todo el mundo comenzó a acercarse y reunir una gran cantidad de dinero para ayudar a las víctimas de la invasión alienígena a recuperarse. La Tierra estaba por una vez trabajando en la misma página, dejando de lado el resentimiento y el conflicto que azotó a los países todo este tiempo. Pero la respuesta de Cristal hizo que Dio frunciera el ceño. Ya no quiero ser una carga para nadie. La desgracia caería sobre cualquiera que tenga una cantidad prolongada de contacto conmigo. Si no fuera por mí, mis padres no morirían y yo no viviría solo así. Dijo Cristal mientras seguía mirándose las manos. Aunque no sé qué pasó con tus padres, creo que no es tu culpa. Nadie esperaría la invasión alienígena, por lo tanto, la muerte de tus padres fue pura coincidencia. Dijo Dio mientras trataba de tranquilizar a Cristal. Las palabras de Dio eran ciertas. La gente de Nueva York quedó atrapada en una invasión masiva que el propio Dio no pudo predecir. Su participación adelantó el tiempo de la invasión alienígena, y el lugar era completamente diferente al que él conocía también. Pero las siguientes palabras que vinieron de Cristal hicieron que Dio frunciera aún más el ceño. Ella le dijo a Dio que mató a su madre biológica tan pronto como nació, murió de distocia. Luego, cuando tenía 3 años, su padre biológico murió en un accidente automovilístico al que, en teoría, era imposible sobrevivir. Pero la cuestión era que ella también estaba en el mismo automóvil pero no recibió ninguna lesión importante. Después de eso, sus familiares la acogieron y cosas extrañas sucedieron una tras otra. Su vida fue seguida constantemente por la muerte, pero siempre sobrevivió con pocas o ninguna herida. Después del accidente siguió ocurriendo y sus familiares comenzaron a temerla como una niña que traía la desgracia. Inmediatamente fue enviada al orfanato local, donde repetiría la misma pesadilla una y otra vez. Una vez que fue adoptada por una familia cariñosa y dulce, siempre causaba un incidente y finalmente la enviaban de vuelta al orfanato. Constantemente se hacía ilusiones al ser adoptada por una nueva familia que parecía ser amable y cariñosa, pero sería abandonada después de que una serie de extraños accidentes le sucedieran a su nueva familia adoptiva. Hasta que ya nadie se atrevía a adoptarla. Capítulo 279. Al final, el único que todavía la acogería sería el padre de su orfanato. Los problemas seguían ocurriendo, incluso si el padre no era realmente sus padres adoptivos. En ese momento, sin embargo, todos los accidentes que le sucedieron al padre fueron menores. La gota que colmó el vaso llegó cuando el alienígena invadió. Uno de los ataques de Alien destruyó el orfanato y mató a todos los que estaban dentro, excepto a ella. Una vez más se convirtió en la única sobreviviente del accidente. Debido a este incidente final, estaba decidida a evitar acercarse a nadie. Cuando los malos de la otra noche la atraparon, no se resistió. Como sabía que si causaba más desgracias, también podría causar una para los malos como ellos. Pero el consejo de Dio esa noche despertó algo que pensó que ya se había ido. Una luz de esperanza que alguna vez estuvo allí, un recuerdo de su padre biológico y del padre del orfanato que le dijo que siguiera adelante. Entonces, siguió el consejo de Dio y se limpió en el agua del río y se compró ropa decente en Target. Luego compró una comida. Aunque puede que no sea la mejor comida que pudo comprar, era mucho mejor que la comida que le daban las turbas. Después de eso, trató de encontrar un trabajo en las tiendas que necesitaban un ayudante, pero antes de que pudiera encontrar uno, la policía la atrapó primero. Entonces Dio ya escuchó el resto de la historia de la policía. No sabía por qué se vio obligada a confiar en Dio, pero sintió una calidez radiante de Dio que nunca antes había sentido en nadie. Después de escuchar la historia de Cristal, Dio se preguntó si Cristal realmente tuvo suerte en lo que respecta a su propia seguridad, pero fue extremadamente desafortunada para todos los que la rodeaban, o si algo más podría estar sucediendo. Dio no tenía miedo de la situación propensa a los accidentes de Cristal ya que Dio sabía que nada de eso lo dañaría. Por eso, la curiosidad de Dio por las raíces del poder de Cristal estaba aumentando. Pensó en Domino, la mujer afro de las películas de Deadpool. Tenía la capacidad de manipulación de probabilidades, donde podía aumentar o disminuir la posibilidad de que algo sucediera a su alrededor. Este también puede ser el caso de Cristal, pero Dio no lo sabría si no la observara. La habilidad de Cristal puede ser útil para Dio más adelante. La suerte era algo completamente diferente entre todos en la Tierra. Todo vino a su propia perspectiva. Por ejemplo, una gente caminando pacíficamente en la acera podría considerarse normal, pero una gran suerte para aquellos que tenían discapacidades para caminar.
Si Cristal realmente tuviera este tipo de habilidad y de alguna manera pudiera aprender a controlarla, Dio podría tener su habilidad para aumentar sus posibilidades de obtener un buen empate más tarde. ¿No tienes miedo de que te eche después de escuchar todo esto?, preguntó Dio con curiosidad. No quiero que te lastimes, pero al mismo tiempo, te confié mi historia. No te preocupes, ya he decidido irme de todos modos. ¿Puedo llevar esto conmigo?, Cristal dijo mientras sostenía la lata de refresco que Dio le dio antes. El corazón de Dio vaciló por un momento. Empezó a retroceder al momento en que casi golpea a Cristal la otra noche. Tal vez, Cristal ya estaba pensando en suicidarse en ese momento. No. Dio dijo mientras pensaba en algo, pero Cristal pensó que Dio se negaba a darle el refresco a Cristal, por lo que, decepcionada, volvió a dejar el refresco en la mesa. No te daría comida gratis. Si quieres limpiar esta sala para mí, podría considerar hacerte el almuerzo más tarde. Dio dijo casualmente. ¿En serio? ¿Lo dices en serio?, dijo Cristal mientras se entusiasmaba con la posibilidad de comer alimentos decentes. Dio asintió con la cabeza y Cristal inmediatamente comenzó a limpiar la sala de estar con diligencia. Parecía que Dio la había motivado a vivir normalmente de nuevo. Dio pensó que tenía que darle una oportunidad a Cristal ya que el riesgo sería inofensivo para él de todos modos. Pero también pensó en la posibilidad de que Cristal afectara a alguien más cercano a Dio más tarde. Pero la idea de tener un manipulador de probabilidades a su alrededor canceló el riesgo por completo. No podía entregarla a Shield o a Javier también. Todavía no estaba muy seguro de cuál era la habilidad de Cristal, es posible que ella no sea una mutante en absoluto, y Shield probablemente solo la pincharía como una rata de laboratorio. Dio no sería tan cruel con esta niña. Eventualmente, Dio sintió su dolor de cabeza por pensar demasiado en la situación de Cristal. Si hubiera sabido que este tipo de situación sucedería, probablemente tomó un camino diferente ayer. Pero cuando Cristal terminó de limpiar la sala de estar y se paró torpemente cerca del armario, Dio volvió a sentir curiosidad. ¿Qué te gustaría hacer para ganarte la vida? ¿Querías trabajar? ¿No tienes miedo de que eso afecte a alguien más adelante?, preguntó Dio con curiosidad. Trataría de encontrar un trabajo que no requiera que me ponga en contacto con otras personas a menudo. Según mi experiencia, la mala suerte comienza de a poco. Entonces, si ya he visto la mala suerte que le sucedió a la gente en mi lugar de trabajo, me iría de inmediato. Cristal dijo con confianza. Por la palabra de Cristal, Dio notó que la mala suerte no sería fatal de inmediato. Tal vez sería como pisar una cáscara de plátano y resbalar de inmediato y escalar hasta que se volviera fatal para las personas a su alrededor. Pero Dio solo estaba especulando, como lo que pensó antes, primero tenía que observar cómo funcionaba el poder de Cristal. Capítulo 280. Dio estaba inclinado a que Cristal tuviera el poder de manipular la probabilidad como Black Cat o Domino. Entonces, Dio estaba ansioso por dejar que Cristal trabajara para él. Pensó que tal vez Cristal podría aumentar su suerte la próxima vez que sacara agua del estanque dorado una vez que pudiera controlar su poder. Si no funcionaba, Dio estaba pensando en dejar que Shield se hiciera cargo de Cristal dándole trabajo o dejarla ir sola. Todavía no ha decidido qué hacer a continuación si esto no funciona. Dio no sabía que al mismo tiempo, el anciano lo estaba observando. Espero que el sol de ese hombre pueda disipar la oscuridad dentro de ti, dijo el anciano mientras miraba a Cristal con amor. Dio no sabía que el anciano lo había puesto en su lista de observación. Él sabía que el anciano debe haber sabido que el poder de Dio, especialmente el poder del mundo, estaba jugando con el tiempo. Pero como De Ancien Tuan nunca conoció a Dio personalmente, Dio no pensó en eso en absoluto. De hecho, el anciano ya sabía todo sobre Dio. Desde su encuentro con Doctor Strange hasta la reciente batalla de Nueva York. Por ahora, todo lo que hizo fue observarlos en silencio. No había necesidad de que ella tomara ninguna acción aquí. Esa noche, Cristal, que no había dormido bien en mucho tiempo, finalmente pudo dormir tranquila en una cama cómoda. Pero a medida que la noche se oscurecía, una tenue niebla negra apareció de su cuerpo. La cara de Little Cristal inmediatamente se contorsionó de miedo cuando sus agradables sueños se convirtieron instantáneamente en una pesadilla. Su pesadilla fue ininterrumpida hasta que el primer rayo de sol la despertó de su sueño. La niebla negra inmediatamente regresó al cuerpo de Cristal tan pronto como abrió los ojos, sin dejar rastro de su existencia. Cristal miró a su alrededor con pánico ya que estaba confundida después de haber tenido una pesadilla durante tanto tiempo.
No podía recordar cuál era su pesadilla, pero sintió el miedo paralizante y la ansiedad de dicha pesadilla. Una hora más tarde, después de que Dio y Cristal estuvieran listos, Dio condujo inmediatamente hacia el restaurante con Cristal para prepararse para el primer día de apertura del restaurante. Pero sucedió algo inesperado. La calle de Nueva York todavía estaba en reconstrucción. Entonces, muchas máquinas heavy duty repartidas por toda la calle. Ese fue también el caso del camión que entregó los materiales necesarios para la construcción. Esta vez, Dio conducía detrás de un camión cargado de arena, grava y acero. Entonces ocurrieron una serie de accidentes. El conductor del camión estaba tratando de evitar un bache en la calle que aún no se ha reparado cuando de repente sus ojos fueron cegados por una luz que venía del frente. El conductor del camión no pudo evitar el bache, la puerta trasera del camión se abrió repentinamente por el impacto que recibió el camión al golpear un bache, e innumerables barras de acero volaron inmediatamente hacia el auto de Dio. Dio no siente miedo ni nada por este accidente, pero todavía estaba molesto al darse cuenta de que su automóvil podría dañarse. Entonces, para proteger su automóvil, Dio inmediatamente convocó al mundo e inmediatamente ordenó al mundo que destruyera todas las barras de acero que se acercaban a su automóvil. Dio inmediatamente miró a Cristal. Comenzó a preguntarse si esto se debía al poder de Cristal o era solo una coincidencia. Pero todo lo que vio fue a una Cristal asustada que no había hecho nada. La gente en la calle comenzó a gritar porque se sorprendieron al ver un accidente frente a sus ojos, pero se sorprendieron de inmediato al ver que el automóvil detrás del camión estaba bien. El camión se detuvo de inmediato, pero todas las barras de acero ya se cayeron de la parte trasera. Muchas personas sacaron su teléfono de inmediato y comenzaron a grabar el accidente, mientras que el conductor del camión salió inmediatamente del camión con cara de miedo. Pero tan pronto como supo que el auto detrás de él estaba bien, se arrodilló y agradeció a los dioses. Al darse cuenta de que muchas personas comenzaron a inundar la calle para ver el accidente por sí mismos, Dio frunció el ceño. No quería llamar demasiado la atención, así que inmediatamente pisó el acelerador y aceleró para alejarse de la escena del accidente. Mientras conducía hacia el restaurante, Dio no pudo evitar pensar en el momento en que ocurrió el accidente. Recordó la escena poco a poco. Él sabía que las barras de acero estaban dirigidas a él. No había barras de acero dirigidas a Cristal ni a un lugar aleatorio de su automóvil. Todo estaba dirigido a él. Entonces, ¿qué le dio este accidente? Dio finalmente se dio cuenta de que las palabras de Cristal eran todas ciertas. El accidente no le haría ningún daño. Dio supo que este no era un poder mutante de inmediato, por lo que se mantuvo firme en resolver el misterio sobre el poder de Cristal. Pero lo siguiente que confundió a Dio fue la escalada de la mala suerte que le sucedió. Por la historia anterior de Cristal, sabía que no debería ser tan malo por primera vez. Entonces, ¿qué lo hizo diferente a cualquier otra persona? Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.